Buenas tardes. A nombre del señor rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de las directivas, les damos una cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia a este evento. En particular, le damos una muy cordial bienvenida a Jack Fresco y a Roxanne Meadows, quienes inician aquí en Bogotá la gira mundial del Proyecto Venus. Nosotros somos el primer punto de una gira que durará aproximadamente todo el resto del año. De aquí ellos viajan a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda inician o continúan un periplo por Asia, por Europa, hasta regresar a los Estados Unidos. Es entonces para nosotros un honor haber tenido esta visita y haber sido los primeros de esta gira mundial. Gabriel hará una presentación más detallada de nuestros visitantes, de nuestros invitados. Solamente quiero decir que esto fue una iniciativa que presentaron a la Universidad Julián Cruz de la revista Virtual Pro y Gabriel Vivas, egresado y profesor del programa de diseño gráfico de la Tadeo. Ayer en un almuerzo de bienvenida, Jacques nos habló un poco de sus antecedentes. Esto es un proyecto que lleva muchos años cuajando, por así decirlo, gestándose, y tendremos la ocasión de escucharlo detenidamente. Nuevamente les agradezco mucho y agradezco a las directivas de la universidad el apoyo que nos han brindado. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la revista Virtual Pro y al movimiento Zeitgeist. Hoy nosotros tenemos el gusto de ser, pues como decía Alberto, los primeros en la gira mundial de Jack Fresco y Roxanne. Pues yo con mucha humildad voy a tratar de hacer una introducción. El más grande reto para cualquier pensador es plantear un problema de tal forma que permita una solución. Esas son las palabras de Bertrand Russell, un gran pensador del siglo XX que, pues entre otras cosas, recibió el premio Nobel de Literatura en los años 50. Ese es el reto que enfrenta cualquiera que se pone a pensar sobre nuestra sociedad actual. Porque no basta con señalar los síntomas, que en todo caso son evidentes: la pobreza, la guerra, el sufrimiento innecesario. No basta con señalar los síntomas. ¿De qué sirve criticar si no se ofrecen soluciones? ¿Y cómo podríamos atrevernos a decir que conocemos un problema, pero no podemos imaginar una solución? ¿Qué clase de entendimiento sería ese? Jack Fresco, que hoy está sentado con nosotros, cumplió el mes pasado 94 años y lleva toda su vida haciéndose preguntas. ¿Qué podemos hacer para evitar la corrupción? ¿Por qué hay corrupción? ¿Cómo podemos darle comida y hogar a todas las personas del mundo? ¿Cómo podemos evitar que haya guerras? Ese es el tipo de charla ligera que uno puede tener en un almuerzo con Jack Fresco. Jack ha trabajado durante muchos años como inventor y diseñador industrial para toda una gama de industrias. Ha diseñado desde aparatos médicos para cirugía, helicópteros y aviones para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, materiales, procesos industriales, puentes, edificios y hasta ciudades enteras.
Tiene una experiencia increíble en enseñarle a los animales a hacer cosas raras, como enseñarle a mapaches a lavarse las manos y a comer con cubiertos, o enseñarle a serpientes a no comer ratones. Así es como él busca sus respuestas, poniéndolas a prueba. Ya son más de 60 años desde que Jack Fresco viene construyendo una nueva forma de ver el mundo y una nueva dirección social. Actualmente Jack vive en Venus, que es un condado de Florida, con Roxanne, que es su asociada, y tienen una fundación que se llama el Proyecto Venus. Lo que busca el Proyecto Venus es actualizar a las personas, actualizar nuestra forma de pensar, para poder hacer un verdadero rediseño de nuestra cultura, en donde los problemas que hasta ahora hemos tenido, de guerra, hambre, deuda y sufrimiento humano innecesario, son vistos no solo como evitables, sino como totalmente inaceptables. La forma en que Jack ha aprendido a entender los problemas más grandes que enfrenta la humanidad no se trata de señalar los síntomas de nuestra sociedad enferma. Se trata de entender sus causas y su funcionamiento. Y a medida que podamos escucharlo hoy e interactuar con él, pues espero que se sientan sorprendidos, como yo me he sentido. Porque sentirnos sorprendidos, preguntarnos, interesarnos, es empezar a entender. Y entender es transformar. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Jack Fresco y Roxanne Meadows. First of all, I would like to thank all of you that helped make this meeting possible. There's too many here that worked so hard to bring this meeting into existence. Can all of you hear me back there? How many of you are familiar with the Venus Project? Will you raise your hands? How many of you speak English? Thank you. I want to say a few things that may bother you, but I'll try to explain them as I go on. Everything new bothers people. Women's rights, child labor laws, all those things were fought. Él va a tratar de hablarnos sobre algunas cosas nuevas, pero las cosas nuevas suelen causarnos una mala respuesta. Es normal, todas las iniciativas nuevas que ha habido para los derechos de la mujer, para los derechos de los niños, siempre han causado una mala respuesta. Thank you. There will be a question period after I get through, and so please don't be polite. If there's anything I say that you don't understand, question it. Otherwise, it won't work. Va a haber un momento para preguntas y entonces Jack les pide que por favor no sean cordiales. Si hay algo que no entienden, pregunten, no lo dejen pasar, no sean cordiales. I want to say a little bit about politicians. Politicians say things people like to hear. Scientists, if people believe the earth is flat, if scientists find out it's round, they don't say it's a little round and a little flat. Then you get along with everybody. It is not my business to say things you like to hear. My business is to tell you the truth as I see it. Thank you. Jack dice que los políticos suelen decir cosas que nos gusta oír. I don't know if... do you want to... Aquí estoy, acá. Okay. Will you run the film now? This is what we visualize the future to be like. Oh, yeah. You can go on. Okay. If you run the film, I will try to explain certain portions of it. Si ahora podemos ver el film, la película, Jack va a tratar de explicarnos algunas partes de ella. Have to be out. The lights are too bright. Tendremos que bajar las luces para que se pueda ver la pantalla bien. Por favor.
Okay, he can start running the film. Ya podemos empezar. This vision could be a showcase of what the world can be in our cybernated age. Science and technology could be used for human betterment and the restoration and protection of the environment, serving as an example of the intelligent application of a systems approach. While some people advocate the restoration of existing, worn-out cities, these efforts fall short of the potentials of modern technology. Repairing outmoded cities results in higher costs of operation and maintenance. It is actually less expensive in the long run to build newer cities from the ground up than to restore and maintain old ones. A total city system approach requires overall planning to attain a higher standard of living for all the city's occupants. The circular arrangement efficiently permits the most sophisticated use of available resources and construction techniques with a minimum expenditure of energy. This can make available... This is not what I wanted. I want the other one. The round city. Él dice que él quiere parar en la parte que muestra las ciudades para explicarnos cómo funcionan. Para que la veamos desde el comienzo con sonido. A nation without a vision of what the future can be is bound to repeat past errors over and over again. This brief video will outline a vision designed to avoid old mistakes. A vision of efficiency, sustainability, and intelligent planning can lead us into a marvelous new world of unlimited human potential. Designing the future. This vision could be a showcase of what the world can be in our cybernated age. Science and technology could be used for human betterment and the restoration and protection of the environment, serving as an example of the intelligent application of a systems approach. While some people advocate the restoration of existing, worn-out cities, these efforts fall short of the potentials of modern technology. Repairing outmoded cities results in higher costs of operation and maintenance. It is actually less expensive in the long run to build newer cities from the ground up than to restore and maintain old ones. A total city system approach I want to explain the city to you. Nos va a explicar la ciudad. Okay. Apparently, this doesn't work. The outside district is a residential division. As you move in, one of those sectors, we only design 8 sectors in this city. We only design it once and then repeat it throughout. That makes it much less expensive. El círculo externo es el círculo de vivienda y a medida que van hacia adentro, pues hay otros tipos de edificaciones. Este diseño de ciudad en particular solo tiene 8 círculos.
As if you work in this doesn't work. If you work in the medical center, one of those buildings has to do with public health. You live adjacent to that area, so you don't have to drive to work. The way the plants are arranged, Si tú trabajaras en un centro médico, vivirías cerca del centro médico para que no te tocara viajar a través de toda la ciudad, sería cerca donde tú trabajas. each section of the city is a different part of the social sequences. Cada sección de la ciudad es una parte de una secuencia social. The social sequences mean education, agriculture, structural engineering, construction. A lo que se refiere con secciones sociales es a estos campos específicos como ingeniería social, arquitectura y otros campos. Remember, I'm talking about the future. There are no parasitic professions. There's no advertising, no commercialism, no banks, no investment bankers, and no politics. Recuerden que estamos hablando sobre el futuro, entonces no hay ningún tipo de profesión parásito, entonces no va a haber abogados, políticos, especialmente políticos. Politics was good 100 years ago, La política fue buena hace 100 años, but there are far better systems. When I talk of a pero ahora better existen system, muchos mejores sistemas. I'm about to describe it now. Ahora él va a describir uno de esos mejores sistemas. If you want a world without war, and most crimes eliminated, and no poverty, hunger, no loss of jobs, you have to change the way we operate our social system. Si quieres un mundo sin guerra, sin pobreza, con crimen significativamente reducido, vas a tener que cambiar todo el sistema social. Instead of building cities as you do today, with each architect designing each building and every building a different size, En lugar de construir las ciudades como se construyen hoy día, donde cada arquitecto diseña su edificio con diferentes alturas, diferentes formas y apariencias. and then you got living in suburbia. También tienes las personas que viven en los suburbios. When you live in suburbia, you have to take your children to school that way, the dentist that way, shopping the other way. You waste a lot of energy. Cuando vives en los suburbios tienes que llevar a tus hijos a la escuela hacia esa dirección, tienes que trabajar hacia la otra dirección y desperdicias mucha energía. All cities are not designed, they just evolve. That's why they don't work. Las ciudades que tenemos hoy día no fueron diseñadas, simplemente han evolucionado, por eso es que no funcionan. Politicians are sincere and they make laws. All man-made laws are unreal. The only laws that count are natural law. Los políticos son sinceros cuando hacen leyes, pero las leyes no funcionan. Las únicas leyes relevantes son las leyes naturales. Like a president's wife in America said, say no to drugs. That doesn't work at all. Como la esposa de un presidente de Estados Unidos dice, diga no a las drogas, eso no funciona para nada. Most of our politicians are businessmen and lawyers. And I'm not saying they're not sincere. They're sincerely ignorant of what it is to make the world work. They really don't know how to do it. La mayoría de nuestros políticos son abogados o administradores y Jack no dice que ellos no sean sinceros, son sinceramente ignorantes. Don't get mad at me, listen to me. No se pongan bravos con él, solo escúchenlo. I want you to go and ask any politician, how would you stop automobiles from hitting each other? They don't know. Él quiere que vayan donde cualquier político y le pregunten, ¿cómo evitas que los automóviles se estrellen entre sí? Ellos no saben. How can you prevent war? What do you do to prevent it? ¿Cómo puedes prevenir la guerra? ¿Qué puedes hacer para prevenirla? They don't know. No saben. How do you stop crime? ¿Cómo detienes el They don't crimen? know. Tampoco saben. They make laws. Por eso es que hacen leyes. Instead of finding out what are the conditions that produce a criminal and get rid of those conditions, En lugar de averiguar cuáles son las condiciones que producen esos criminales y deshacerse de esas condiciones. if you don't understand that, if the earth can carry so many people, the resources of the earth, if your population exceeds the carrying capacity of the earth, you're going to have trouble. Sí, si no entienden eso aún, piensen en la capacidad de carga de la Tierra. Si la población en la Tierra excede la capacidad de carga, vamos a tener problemas. So we have armies and navies to protect our territory. Por eso es que tenemos ejércitos militares y navales para proteger nuestro territorio.
I want to say this. Where did the Americans get America from? They took it from the Indians, the Spanish, and the Mexicans. Sí, ya quiero decir esto. ¿De dónde sacaron los americanos su tierra, los estadounidenses? Pues se la robaron a los indios, a los españoles y a los que estaban ahí antes. After we stole all the land we needed, we put up the sign, "Thou shalt not steal." Después de que ya se habían robado la tierra, pusieron un signo que decía, no robarás. I don't mean to hurt anybody, I'm just telling you about a history. Él no quiere hacerle daño a nadie, simplemente les está hablando de historia. They say the sun never sets on England. Ellos dicen que el sol nunca se posa en Inglaterra. Where do you think England got all that territory? Pues ¿en They dónde took creen, it by force and violence. en dónde creen que Inglaterra consiguió todo su territorio? Ellos lo tomaron por la fuerza y por violencia. All the societies of the world today, all of them are corrupt. Todas las sociedades del mundo moderno, todas, sin excepción, I would say son America is corruptas. number one. Y él diría que Estados Unidos de América es la número 1 en corrupción. Now, here's what I mean by that. Eso es a lo que él se refiere con eso. In the Bible, they tell you there was a man, King Solomon, that had 1,000 wives, and we all respect him. Today, he'd be arrested as a bigamist. En la Biblia nos cuentan cómo el rey Salomón tenía muchas esposas y lo respetaban por eso. Hoy en día lo verían como un bígamo y lo encarcelarían por eso. I once asked Einstein whether he believed in God, and he said, "Which one?" Una vez le preguntó a Albert Einstein si creía en Dios y Einstein le respondió, ¿cuál de todos? Because in the Old Testament, it says, if a man takes your son's eye out, you take his son's eye out. Porque en el Viejo Testamento dice, si tu vecino le saca el ojo a tu hijo, tú le sacas el ojo al hijo de él, ojo por ojo, diente por diente. The New Testament says, if a man strikes you, turn the other cheek. Pero en el Nuevo Testamento dice, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Now, the people believe there's no God but Allah, and Muhammad is his prophet, and they're just as sincere as everybody else. Entonces los árabes dicen que hay solo un Dios y es Alá, y tiene un solo profeta que es Mahoma, y ellos son igual de sinceros a todos los otros. What I'm trying to tell you, if you young men were raised by the headhunters of the Amazon as babies, Lo que Jack nos está tratando de decir es que si nosotros, como gente joven, fuésemos criados o hubiésemos sido criados por los cazadores de cabezas del Amazonas, if I said to you, doesn't it bother you to have 10 shrunken heads? si él nos dijera, ¿no te molesta tener 10 cabezas encogidas? He might say, yes, my brother has 20. Sí, entendieron, es probable que uno respondiera, sí me molesta, mi hermano tiene 20. Is he insane? No. ¿Está He's loco? normal No. to that culture. Él no está loco, simplemente es normal dentro de su cultura. The Romans used to feed Christians to lions, and they used to starve the lions for a week first. Los romanos solían alimentar a los leones con cristianos y para lograrlo pues mantenían hambrientos a los leones por una semana. And the whole family would come to see Christians being fed to Y lions. toda la familia iba a ver cómo los leones se alimentaban de cristianos. And the children would say, Papa, can I come next week to see Christians being fed to lions? Y entonces los niños le decían al papá, papá, ¿podemos venir la próxima semana a ver alimentar a los leones con cristianos? And Papa would say, if you behave yourself. Y el papá les decía, solo si se portan bien. That was normal to that time. Eso era normal en ese momento. These children are not insane. That was normal to their time. No es que estuvieran locos, simplemente era normal en su tiempo. Today in America, I can only talk about America, that's where I spend most of my time. Hoy en día en América, él habla mucho de América, o sea, de Estados Unidos, porque pues de ahí es donde él viene. They have men punching each other in a boxing ring, and people go to see that, and that damages the brain. Tienen hombres que se golpean entre ellos en cuadriláteros de boxeo y la gente va a ver eso. Pero pues eso daña el cerebro. That's normal to our culture. Eso es normal dentro de nuestra cultura. I want to say this, we won't make the history books of the future, we're so stupid. Sí. Jack quiere decir esto y que quede muy claro, nosotros no vamos a quedar en los libros de historia, todavía somos muy estúpidos. America has 300 submarines.
Estados Unidos tiene 300 submarinos. Each one has more destructive power than all the wars in history. How stupid can you be? Cada uno de esos submarinos tiene el poder destructivo de todas las guerras de la historia hasta ahora. ¿Qué tan estúpido se puede ser? We have enough weapons to destroy the earth 50 times over. Tenemos suficientes armas para destruir la Tierra 50 veces. Don't rely on military thinking. They're stupid. They don't know how to solve problems. No They solve problems by taking soldiers and make them killing machines. No confíen en los militares, ellos no saben nada. La solución para todos los problemas de ellos es matar a todo el mundo. We would take all the soldiers, send them back to school to become problem solvers. Lo que haríamos sería coger a todos los soldados y enviarlos de vuelta al colegio para que se conviertan en solucionadores de problemas. There are so many nations that think so differently than we do. How can you bring them all together? Hay tantas naciones que piensan tan diferente a nosotros que ¿cómo podríamos reunirlas a todas, unirlas? It's really very easy to do. Es But realmente muy fácil, politicians don't know how to do that. pero los políticos no saben cómo hacerlo. I'm going to tell you how it'll be done. Él nos va a decir cómo se hace. All people, all the world's people need clean air. Todas las personas del mundo necesitan aire limpio. All the world's people need nutritious food Y without artificial coloring or flavoring. Y todas las personas en el mundo necesitan comida nutritiva, sin aditivos de color o saborizantes. All the world's people, all of them need healthy food and a relevant education. Todas las personas del mundo necesitan comida saludable y educación relevante. You don't criticize nations, you work together in the areas that are common to all people. Tornadoes, hurricanes, earthquakes, tsunamis, that's what we have to work on, not killing one another. Si tú no criticas a las culturas, tú empiezas a trabajar en los puntos que tienen en común. Tornados, terremotos, desastres naturales, tsunamis, esas cosas las tenemos todos en común. Actually, when you prepare armies and navies, when you think of World War II, the money that was spent on World War II for battleships, 400 ships sunk to the bottom with manganese, tungsten, iron, copper. Si tú piensas en las guerras mundiales, una cantidad de barcos se produjeron y fueron hundidos y ahora están en el fondo del mar con una cantidad de recursos que podrían servir, variedades de metales que podrían servir y están en el fondo del mar. Germany and England were leveled, bomb flat. When you consider all the money spent on World War II, you could have housed everyone on earth, built hospitals all over the world, eliminated the slums and unemployment. That's what I mean by how stupid can you be. Cuando piensas en la Segunda Guerra Mundial, todo el dinero que se gastó en esa guerra hubiera podido usarse para alimentar a todas las personas del mundo, darle hogar a todas las personas del mundo, construir hospitales en todo el mundo. Eso es a lo que Jack se refiere cuando dice que tan estúpidos podemos ser. I once asked Einstein what he thought of patriotism. He said it was a disease that separates people. Una vez le preguntó a Albert Einstein qué pensaba sobre el patriotismo y Einstein le dijo que él consideraba que era una enfermedad porque separaba a las personas. Now, a lot of people think that I'm pro-science. I think that science has the closest approximation to reality. Muchas personas piensan que Jack es pro ciencia, es decir, que apoya la ciencia, que promueve la ciencia. Y él lo que dice es que de hecho la ciencia tiene la aproximación más cercana a la realidad. Yes, now, thank you. Scientists brought up in Germany worked on weapons. Scientists brought up in England worked on weapons. Scientists brought up in America work on weapons. There's no such thing as a scientist. These are specialists in different fields. Los científicos que nacen en Alemania o nacen en Estados Unidos o en Inglaterra, todos diseñan armas. Y no hay tal cosa actualmente como un científico general. Lo que hacen es estudian campos muy específicos. If you're religious, it says in the Bible, cast ye not pearl before swine. That means don't give atomic weapons to stupid people that don't know how to use them.
Sí, lo que dice es que en la Biblia dice, pues no puedo traducir la frase exacta, pero dice que no le des armas a gente estúpida. The problems of human beings are scarcity. When few nations control most of the earth's resources, you're going to have trouble no matter how many laws you make. Los verdaderos problemas de la humanidad tienen que ver con la escasez. Si unas pocas naciones controlan los recursos de toda la humanidad, vas a tener problemas, no importa que tantas leyes hagas. What we recommend at the Venus Project is a resource-based economy to do away with money entirely, and America and England, France, and all the developed countries have enough technology to provide everybody with whatever the hell they need without money. Lo que promueven en el proyecto Venus es una economía basada en recursos, en lugar de una economía basada en el dinero, en el monetarismo. Todos los países tienen grandes capacidades tecnológicas y abundancia, pero no es un problema de dinero realmente. Soldiers, like I said before, are killing machines. Los soldados, como nos decía antes, son máquinas de matar. If a war is real, really based on something real, Si una guerra fuese realmente basada en la realidad, en algo real, when you conscript the lives of young men, put it up for that country, you should conscript all the war industries, so no one makes a buck out of war. Then it's real. sí, si quisieras lograr que la guerra no sucediera, si de verdad quisieras evitarla, tendrías que evitar que cualquier persona se uniera a la guerra y que no fuera rentable, que no pudiera ser rentable. We build aircraft carriers, submarines, machine guns, and sell them. Construimos portaaviones, aviones para destruir, para matar, y los vendemos, armas de todo tipo, y los vendemos. Now something new is happening in the world. Pero algo nuevo está pasando en el mundo, Computers. los computadores. Now a lot of people who are roboticists Algunas personas que trabajan en robótica are warning people that someday, soon, machines might take over the world. le están advirtiendo a las personas que tal vez en un día cercano las máquinas se van a apoderar del mundo, van a tomar el poder del mundo. That's a lie, Eso es una mentira, because machines don't have feelings. porque las máquinas no tienen They emociones, don't want to take over. no quieren apoderarse de nada. Your automobile doesn't want to take anything away from you. Tu carro no te quiere quitar nada. If you have a computer and you work at Saturday and Sundays, give me a day off, will you? Si trabajas en tu computador, él no te va a decir, si trabajas todo el fin de semana en tu computador, él no te va a decir, dame un día libre, por favor. Feelings are human, Los sentimientos son humanos. and it's human beings that drop bombs over cities. It's human beings that kill one another in war. It's human beings that make nerve gas. Y son los seres humanos los que matan a otras personas, los que botan bombas, los que usan gas nervioso, los que crean las guerras. So what do we have to do? We have to educate people in a totally different way. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que educar a las personas en una forma totalmente diferente. Now, I want to tell you something about emotions. Él nos quiere hablar un poco ahora sobre las emociones. Human beings are very emotional, Los seres humanos somos muy emocionales, especially in the older countries. especialmente en los países más viejos. If you're driving an automobile and it turns over and your kids are trapped in, you say, oh my God, my kids are going to burn, the engine's fuel is spilling over the car. That's emotions. Sí, si tú vas manejando en tu carro con tus 3 niños y te estrellas y el carro se vuelca y empiezas a preocuparte, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir, se está regando la gasolina, tengo que salir rápido. Esos son emociones. Years ago, I saw 2 airplanes hit in midair. And the minute they hit, I ran to the hangar, got in a Jeep, put a fire extinguisher in it, and I was where the plane crashed, and I was able to put out the fire. But I could have still said, oh my God, the plane is falling. That's useless emotions. The only emotions that count is translating it into a working system. Jack nos cuenta que hace unos años vio literalmente como 2 aviones se estrellaban uno contra el otro en el aire. Y en vez de quedarse mirando, salió corriendo a sacar un jeep, metió un extintor y llegó al lugar donde el avión iba a caer justo cuando estaba cayendo. Las emociones solo sirven si se convierten en acciones concretas. ¿Sí? Si él se hubiera quedado simplemente mirando el avión y contemplando lo terrible que eso era, no hubiera hecho nada. I really don't care about winning your approval. Él realmente no le interesa ganar su aprobación.
la Too de many ustedes. people speak to win approval. Muchas personas hablan para ganar aprobación. You should speak to inform people as to how to avoid problems and not worry about whether they like what you say or not. Deberíamos hablar para informar a las personas en vez de preocuparnos si a ellos les gusta lo que decimos o no les gusta. A Catholic priest came over to me and said, "You're trying to make the world a better place. My kingdom is up there." I want to just tell you something that Jesus said. Un padre, un cura fue a ver a Jack y le dijo, tú hablas sobre mejorar este mundo material, pero mi reino está en el cielo. Y entonces Jack le dijo lo que Cristo decía. Jesus said, "Thy will be done on earth as it is in heaven." There's no money up there, no business, no private property. That's where I got it from. Y el mismo Cristo decía que será aquí en la tierra así como es en el cielo, está en el Padre Nuestro. Y se me olvidó. That's where I got it from. Y pues de ahí es de donde él sacó esa idea. En el cielo no hay dinero, no hay bancos. Now, the businessman thinks I'm against business. I think business is a normal part of social evolution, that all societies go through evolution. Los hombres de negocios, las personas que trabajan mucho en negocios piensan que Jack está en contra de los negocios, pero no, de hecho Jack piensa que eso es parte normal de la evolución social. Now, in the early days, man didn't know where the universe came from, where life came from, so they made up their own stories. Antiguamente los hombres no sabían de dónde venía el universo, de dónde venían los fenómenos naturales, entonces creaban sus propias historias, se inventaban sus propias historias. They think there was a nice man up there who worked with a lot of angels, and he made a man and a woman, and he turned them loose in a beautiful garden. Ellos creían que había un señor muy amable allá arriba y que tenía unos amigos ángeles y construyó al hombre y la mujer de barro y los puso en un jardín del Edén. When they ate of the fruit of knowledge, he kicked them out. Y cuando comieron del fruto del conocimiento los echó del jardín del Edén. All the angels shown in church have little wings. Todos los ángeles que ustedes ven en las iglesias tienen alas, pequeñas alitas. If they flew around without wings, that would be more interesting. Si pudieran volar sin alas, eso sí sería más interesante. Man makes God in his own image. El hombre crea a Dios a su propia imagen. A guy that gets angry creates floods, and if you don't follow the commandments, you burn eternally. Un Dios que se pone bravo, que crea diluvios, y si no te portas bien, si no sigues los mandamientos, te vas a quemar en el infierno eternamente. That sounds more like a psychopath than God. Eso suena más como un psicópata que un Dios. Man can't conceive of God. He can't even talk to Einstein. How can he talk to God? El hombre ni siquiera puede concebir a Dios, ni siquiera puede hablar con Einstein. ¿Cómo podría hablar con Dios? Man is so egocentric, self-centered, El hombre es tan egocéntrico, centrado en sí mismo, that he thinks God wants to be told how wonderful you are, how great you are. That's a sick ego that makes that kind of a God. ¿sí? Somos tan egocéntricos que creemos que Dios necesita que le digamos lo maravilloso que es, que le recemos para decirle lo grande que es. Pero pues eso es una tontería, por supuesto. Just to show you how bad, how poor the human mind is, when the Pope comes to this country, he points to God. When he goes to China, he points the wrong way. When he Cuando- goes to Brazil, he points sideways. They used to think the earth was flat, so God was up there. When they found out it was round, he points the wrong way. Is he a nice guy? Yes. Is he sincere? Yes. But he's ignorant. Es como solo para mostrarles un ejemplo de que tan tontos somos. Cuando viene el Papa a Colombia o a cualquier país y señala hacia Dios, señala hacia arriba. Pero entonces va a China y señalaría hacia el lado opuesto. Entonces, eso es porque antes las personas solían creer que la Tierra era plana, entonces Dios estaría arriba. Pero cuando se dieron cuenta que la Tierra era redonda, de repente estarían señalando hacia el otro país. I'm not against religion. I'm just against what they do with it, how they commercialize it and bastardize it to fit the money system. Jack no está en contra de la religión, simplemente está en contra de cómo nuestra sociedad la ha usado y la ha manipulado también para manipular a las personas. Sometimes the church is very proud of its church. And if a man leaves them $100,000, they buy a new chandelier. If they understood the teachings of Christ, they'd feed the hungry.
Sí, él dice que las iglesias alguna vez se sienten muy orgullosas de sí mismas y cuando alguien les da $1,000 compran un nuevo candelabro de oro. Si entendieran bien las enseñanzas de Cristo, usarían ese dinero para darle comida a los pobres. The church and Jesus always needs money. God always needs money. Sí, la iglesia por alguna razón siempre necesita dinero. Parece que para ellos en la iglesia Cristo siempre necesita dinero. And some people say to me, well, you want to give people things for nothing. Y algunas personas le dicen a Jack, oye, pero tú quieres darle a las personas las cosas por nada, sin ningún costo. None of you here invented the electric light, the automobile, the telephone, television, radio, washing machines, electricity. You got all that for nothing, just being born here. Todos los que estamos acá, ninguno de nosotros inventó la luz, la radio, el televisor, internet, los computadores, nada de eso. Y todo lo tenemos gratis, solo por haber nacido aquí. Does it hurt you? Of ¿Les course hace not. daño? No. And there's enough resources in the world to build hospitals for everybody. Y hay suficientes Homes, recursos en el mundo para construir hospitales para todos. homes, care, no one has to go hungry. The cost of armies are waste. Wasted money, wasted material, wasted manpower, and wasted lives. Sí, hay suficiente para todos, para alimentarnos, para salud, para vivienda. Realmente estamos desperdiciando mucho, recursos desperdiciados, tiempo desperdiciado, vidas desperdiciadas. Now, if you understand this, if people live near a big waterfall with lots of drinking water coming over, no one comes at night and steals water. Si ustedes pueden entender eso, imagínense unas personas que vivan cerca a un río, una cascada, donde haya mucha agua, abundante agua para beber. Nadie va a llegar en la noche a robarse el agua. When all people have access to all the necessities of life without a price tag, that'll be the beginning of the civilized world, when all the nations work together. As long as they work apart, build armies and navies, we're not civilized. I lost it. Okay. We have to work together, Yeah. all the nations, otherwise Ah, we're okay. not civilized. Sí, hasta que empecemos a trabajar juntos como todas las naciones, en el momento en que todas las personas tengan acceso a todos los recursos sin ningún precio, gratis, totalmente gratis, todas las personas del mundo, a todas las necesidades de la vida, a partir de ese momento vamos a empezar a ser civilizados. They also tell you that it's human nature. Humans are greedy and they're selfish. That's a lie. También nos dicen que eso es la naturaleza humana, que las personas son ambiciosas, son codiciosas, egoístas, pero eso no es verdad. If you were born as a baby in Nazi Germany and all you see is Heil Hitler, Deutschland over alles, Germany above all, you become a Nazi. If you're born in Spain, you're Spanish. If you're born in America, you're an American. So all these people are sincere. Si tú hubieras nacido en la Alemania nazi y lo único que hubieses visto durante toda tu vida sería como Heil Hitler y todos los alemanes apoyando todo el movimiento nazi, lo único que hubieras podido convertirte es también en un nazi. Y lo mismo si hubieras nacido en España serías un español, si hubieras nacido en Francia serías un francés y así en cualquier parte del mundo. Todos son sinceros. Everybody sincerely misinformed. Todos están sinceramente desinformados. Now, politicians, policemen are all sincere. Ahora but they los don't know políticos, how to solve problems. los policías, todos son sinceros, pero simplemente no saben cómo solucionar los problemas. If a girl is brought up in a home where a father beats the mother and he's very inhumane, the girl might say, boy, I'm never getting married. She's bringing her experience into that. Si una niña hubiese crecido en un hogar donde el papá le pegaba a la mamá todo el tiempo y la trataba muy mal, la humillaba, ella nunca va a querer casarse porque va a recordar esa experiencia, va a proyectar esa experiencia. People are neither good nor bad. It depends on where they're coming from. Las personas no son ni buenas ni malas, simplemente depende de dónde vengan. Even, this is hard to understand, even a serial killer is made that way by some aspects of the environment. Esto es difícil de entender, pero incluso un asesino en serie es de esa forma por su entorno. During the question period, you can question anything I say, and don't be polite. I'll try to give you proof wherever I can. Durante la sesión de preguntas
por favor, no sean cordiales. Él va a tratar de darles buenas respuestas, pero depende de ustedes decirles si no respondió las preguntas. Entonces, por favor, no sean corteses. I met Ernst Udet, who was chief of the German air power, and he was a World War I ace. He shot down 70 planes, and I worked for him. I said, "How did you shoot down 70 planes?" Él conoció a un comandante de la Fuerza Aérea Alemana, de la Fuerza de Combate Aérea Alemana, y era muy destacado. Había de hecho tumbado 70 aviones, había destruido 70 aviones. Y Jack le preguntó, ¿cómo es que puedes hacer eso? 70 aviones es mucho para tumbar. He told me he would fly above a battle, and he'd look for the rookies that couldn't fly too good and pick them off. Sí, él le contó que él volaba sobre la batalla, se ponía más arriba de todos y empezaba a ver quiénes eran los principiantes que no sabían volar muy bien, y esos eran los que atacaba. The same with Eddie Rickenbacker. The same with all your war heroes. Lo mismo con un comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también muy destacado, usaba la misma técnica, y lo mismo con todos los héroes que tenemos. Now something new is happening in the Army Air Force. A pilot used to look out of an airplane and say, "I'm about a mile high." With Doppler radar, they know exactly how high they are. Sí, pero ahora están apareciendo cosas nuevas. Antiguamente un piloto solía asomarse por el borde del avión para saber a qué altura estaba y pues estimaba a qué altura estaba. Ahora tenemos radares Doppler que mandan una señal que rebota en la Tierra, informa al piloto específicamente con detalle a qué distancia está, exactamente. Ningún humano puede hacer eso. That is not a machine takeover. The machines assign that decision making because man can't. Eso no significa que la máquina se esté apoderando de nada. Nosotros le asignamos a la máquina que tome esa decisión, que haga ese cálculo, porque los seres humanos no lo podrían hacer, nosotros no lo podríamos hacer con esa precisión. Remember this, that no machine has ambition. They don't want to take over. Recuerden esto, que ninguna máquina tiene ambición, ellas no quieren apoderarse de nada. That's Hollywood. Eso es puro Make Hollywood, movies on the future. puras películas sobre el futuro. And they show robots choking the designer. Y muestran robots estrangulando a sus creadores. And they make movies on the future in outer space, and they're all killing each other with lasers. They take the same people of today and put them into the Y future. hacen películas sobre el espacio donde todos están disparando entre ellos con láseres en naves espaciales. Lo que hacen es cogen las mismas personas del presente y las ponen en un contexto del futuro, pero son las mismas personas. Then they tell you a lot of stories that are really fantastic and not true, Luego te cuentan una cantidad de historias que son muy fantásticas y no son ciertas. especially in the church or synagogue, where Moses Especialmente en la lifted up the iglesia y en la staff sinagoga. and the Red Sea parts. God could put the Jews on the other side without parting the Red Sea. Les cuentan la historia de cómo Dios abrió el mar muerto simplemente levantando el brazo. Él mismo podría simplemente llevarlos al otro lado sin tener que abrir el mar. If Noah took two kinds of every animal and put them on that boat would be a mile long. And who cleans the medra out of that boat? Si Noé hubiese construido un barco con dos parejas de todos los animales del mundo, ese barco hubiera sido 1 milla de largo. Y Jack dice, ¿quién hubiera limpiado toda la mierda de esos animales? So, the stories in the Bible are not even reasonable. Las historias de la Biblia no son ni siquiera razonables. It takes a lot of super ignorant people to buy that package. Se necesita demasiada estupidez e ignorancia para comprar ese paquete. If you believe in God, don't make him as stupid as man is. Si ustedes creen en un Dios, no lo hagan tan estúpido como los hombres. They tell you that man is the greatest creation of nature, Nos dicen que el hombre es la creación más grande de la naturaleza. and most men have killed millions of men in the name of God. Y muchos hombres han matado millones de hombres en el nombre de Dios. Men have poisoned the atmosphere, the oceans, and the U.S. Army dumped 65 tons of nerve gas off the coast of Miami. Nosotros los hombres hemos contaminado todo el mundo, destruido todo nuestro entorno, y en la costa de Miami se botaron 65.000 toneladas de gas nervioso en la costa de Miami. That's the U.S. Army. How can you love the country and do that? ¿Cómo pueden amar a un país si hace eso?
I don't want people to follow other people. Jack no le interesa que las personas sigan a otras personas. I don't want people to follow me. Él no le interesa que nadie lo siga a él. I want you to think about what I'm saying. Él quiere que ustedes o que nosotros pensemos sobre lo que está diciendo. If it makes sense, do it. Y si tiene sentido, que lo apliquen, que lo hagan. To build a following where people worship you and look up to you, that's not healthy. Give them the mind to think with. Show them the shortcomings. Construir como un grupo de personas que lo adoren y simplemente le rindan culto no sirve para nada. Lo que necesitas es darles herramientas a las personas para que piensen. I want to say that when sometimes a person can play a musical instrument when they're very young, and sometimes they draw very well, and the school teachers think that they are talented or gifted. Sí, cuando alguna vez un niño de repente toca muy bien un instrumento sin mucha enseñanza o pinta muy bien sin mucha enseñanza, los profesores suelen pensar que es algún tipo de genio. They are not talented or gifted. They don't know how to communicate that ability to other people. Sí, y no es que ellos tengan algún talento especial, simplemente que no saben cómo comunicar esa habilidad a otras personas. So I work with a lot of children, and all of them are able to draw perfectly well. There's no difference. Entonces Jack ha trabajado con muchos niños y ellos todos son capaces de dibujar con una calidad perfecta, no hay diferencias. And they try to tell you in all schools and universities that man can think and reason. If he can think and reason, there'd never be war. Y entonces en las universidades y en los colegios tratan de decirnos, de convencernos de que el hombre piensa y razona, pero si el hombre pensara y razonara, no habría guerra. They try to teach you that money generates incentive. Tratan de enseñarnos que el dinero genera incentivo. Martin Luther King was not given $10,000 if he marched into the South. Martin Luther King no le dieron ningún dinero por marchar hacia el sur en su movimiento social. Gandhi didn't fight to free India because somebody gave him money. Gandhi no hizo su lucha en India contra Inglaterra por algo de dinero. I'm afraid of people that work for money. Jack le dan miedo a las personas que trabajan por dinero. When a doctor says your kidney has to come out, how do you know whether he's not trying to pay off a new boat or a new house? Cuando tu médico te dice que tiene que sacarte el riñón, ¿cómo haces para saber si él no está tratando de comprarse un nuevo bote, un nuevo barco? In the money system, we don't trust each other. We sign contracts. En el sistema monetario no podemos confiar en nosotros, entre nosotros tenemos que firmar contratos porque no podemos confiar. If you have a system without money, you can't sell drugs. You can't pay off politicians. Do you understand that? Si tú tuvieras un sistema sin dinero, no puedes vender drogas, no puedes sobornar políticos. Naturally, I want to say this. The wealthiest people today will live better in a resource-based economy than the wealthiest people anywhere in the world. Once you bring the world together. Jack dice naturalmente que todas las personas del mundo vivirían en una economía basada en recursos mucho mejor, tendrían una mucho mejor calidad de vida que las personas millonarias de hoy en día, que los millonarios de hoy en día. If you don't understand that, the middle class American today, or the middle class in any country, lives better than kings. They have television in their cars, cell phones, things no king ever had. Sí, si no entiendes eso, piensa en la clase media actual. Tiene cosas que los reyes antiguamente no hubieran podido tener, no hubieran soñado en tener. Toda clase de aparatos de comunicación, celulares, televisión, eso no podía existir en ese momento. When you stop digging up nickels and dimes for heart disease and cancer, that's the wrong way to go. The question is, do we have the resources? Sí, cuando pides limosnas, aportes voluntarios o empiezas a recolectar de moneditas para buscar la cura para el cáncer, esa no es la aproximación. La pregunta verdadera es, ¿qué recursos se necesitan para hacerlo? No dinero, recursos. People sometimes ask me, where did you get these ideas from? Las personas suelen preguntarle a Jack, ¿de dónde sacaste estas ideas? I got them from the human body. Y Jack dice, las obtuve del cuerpo humano. If the brain said, I do all the thinking, I want all of the nutrients. Si el cerebro dijera, yo hago todo el trabajo de pensar, quiero todos los nutrientes. Then the lungs would say, if I don't oxygenate the blood, you die as a brain.
Entonces los pulmones dirían, bueno, pero si yo no oxigeno el cuerpo, tú te morirías, le dicen al cerebro. So the brain says, what do you need? Everything you need. Sí, So the lungs get everything the brain gets. entonces el cerebro le dice a los pulmones, So bueno, does the entonces, ¿qué kidneys. necesitas? And all the other glands of the body, they don't get less than they need to function. Y así funciona todo el cuerpo. Todas nuestras partes del cuerpo no se les da menos de lo que necesitan para funcionar. Se les da todo lo que necesiten para funcionar, porque si no todo el sistema cae. And if you deprive people of the necessities of life, you're going to have aberrant behavior. When you raise Si tú restringes a las personas de las necesidades básicas de la vida, vas a tener comportamientos aberrantes. Las personas van a hacer lo que tengan que hacer para conseguir esas cosas. the Catholic priest that used to attend my seminars said that I know two people from the same environment. One turned out to be a gangster, the other a minister. If environment is everything, how do you get those differences? Una vez fue un padre, un cura, a uno de los seminarios que Jack da, y le dijo, yo conozco a dos personas, y una se convirtió, que crecieron juntas, y una se convirtió en un gángster, en un mafioso, y otro en un padre, en un cura. ¿Cómo puedes explicar eso si es cierto que el entorno es el que moldea toda la conducta? That means that if you have two children and you play with the younger one and the 7-year-old standing there, that lower lip goes out like that. And when the young one falls downstairs, he grins. Lo que eso significa es que si tú tienes un niño pequeño y lo levantas y lo pones en tus piernas y lo empiezas a mecer, el niño que está al lado, tu otro hijo, se va a poner triste y pues va a llorar y va a sentir envidia del otro niño. You make jealousy and envy in your own children. Tú estás creando la envidia en tus propios niños. Or in a school where you give credit. If you get F and she gets a failure, he gets an A. Says, I got an A, you got a failure. That spoils people. You don't grade them, you help them move up. Yes, by helping people to move up, you share ideas and you grow. Él dice, es como en el colegio, si tú le das notas a las personas, vas a generar envidia. Si a uno le das 5 o 10 y a otro le das 2, él va a sentir envidia del otro. Lo que quieres hacer es que las personas puedan compartir ideas, no crear competencia. What do you think this means in the Bible? Do unto others as you would have others do unto you. ¿Qué es lo que creen que significa la frase de la Biblia de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo? All that I'm saying now is we have to learn how we relate to the environment, what the carrying capacity of the earth is, and build a population in accordance with the carrying capacity of the earth, not Fresco's opinion. Lo que Jack está diciendo es que tenemos que entender la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, con la Tierra, y entender la capacidad de carga de la Tierra y construir una sociedad y una población consciente y de acuerdo a esa capacidad de carga. So I will open this portion of the discussion to questions. Entonces él quiere abrir esta parte de la discusión para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. Please try to get right to the point, like who will make the decisions? What if I don't want to live in that society? Who knows how to design a city? Is it one person or a group of people? So when you ask questions, try to make it fast and concise. Entonces Jack nos dice que por favor traten de mantener las preguntas lo más puntuales que puedan, porque como somos muchas personas, queremos tratar de aprovechar el tiempo. Entonces hagan las preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿quién va a tomar las decisiones en esa sociedad? ¿Qué pasa si yo no quisiera vivir allá? ¿Cómo van a hacer con las élites? Preguntas específicas. We're going to show the rest of the film now, not take questions. And if we have time, I'll talk about what I was going to talk about. If Entonces not, we'll vamos just a do mostrar questions. el resto de la película para que podamos verla y vamos a tomar las preguntas después de eso. Si queda suficiente tiempo, Roxana nos va a hablar un poco sobre la conducta humana. I'm going to show the rest of the film. If you want to sit down there. and then we'll take Please. Overall planning to attain a higher standard of living for all the city's occupants. The circular arrangement efficiently permits the most sophisticated use of available resources and construction techniques with a minimum expenditure of energy. This can make available to all people the most advanced amenities that modern science and technology can provide.
It could be the hub and learning center where people from all over the world visit and hopefully emulate this design approach in other parts of the world. Design considerations for these new cities include its overall functioning, its ease of assembly, the reduction of maintenance, efficient transportation, and its simplicity and durability. This will include the flexibility to permit ongoing and later changes. The city would function as an evolving, integrated organism rather than a static structure. This systems approach envisions assembling entire cities by standardizing basic structural elements, which are prefabricated in automated plants and assembled on site. Many of these buildings would be comprised of standard units that can be arranged to meet many different requirements. This approach means that these cities can be extremely cost efficient because only one sector needs to be designed, which can be duplicated repeatedly for the completion of an entire city as totally integrated city systems anywhere in the world. The outer perimeter will be part of the recreational area with golf courses, hiking and biking trails, and opportunities for water sports. Inside this area, a waterway surrounds an agricultural belt with indoor and outdoor agriculture. Continuing toward the city center, 8 green sectors provide clean, renewable resources of energy using wind, solar, and heat concentrators. Waste recycling and other services are located beneath the city. The plan utilizes the best of clean technology in harmony with the surrounding environment. The residential district features beautiful landscaping with lakes and winding streams, a wide range of creative, innovative apartment buildings, and individual unique homes will provide many options for the occupants. New and innovative methods of fast mass construction for housing and building systems will inject composite materials into a mold and then extrude the form upward. In some cases, multiple city apartments can be produced as continuous extrusions, which are then separated into individual units. Cranes transport these prefabricated dwellings to site locations. They are then lifted and inserted into a support structure. The apartments are lightweight and high strength. All of the dwellings are designed as self-contained residences. The outer surface of these efficient structures serve as photovoltaic generators, converting solar radiation directly into electricity for heating, cooling, and other needs. The thermocouple effect will also be used for generating electricity. The wide range of individual homes are prefabricated and relatively maintenance-free, fire resistance, and impervious to weather. With this type of construction, there'll be little or no damage from floods, earthquakes, or hurricanes. Their thin shell construction can be mass-produced efficiently and economically. New energy-efficient systems can be installed to supply enough power to operate the entire household. Adjacent to the residential district are planning, science, and research centers. 8 domes surrounding the central dome house art, music, exhibition, entertainment, and conference centers. Lovely parks, lakes, streams, and waterfalls are located throughout the entire city. The central dome, or theme center, contains schools, healthcare, shopping, communications networking, and childcare. It is also the core for most transportation services, which move people by transveyors horizontally, vertically, and radially anywhere in the city. This minimizes the need for automobile transportation, except for emergency vehicles. Transportation between cities would be by monorail. The central dome will eventually house a cybernated complex, which serves as the brain and nervous system of the entire city. It projects a 3D virtual image of Earth using satellite communication systems which display information on weather, agriculture, transportation, and the operation of the whole city.
This cybernated system will use environmental sensors to help maintain a balanced load economy, which avoids overruns and shortages. For example, in the agricultural belt, electronic probes monitor and maintain the soil conditions, water table, nutrients, and more. This method of electronic feedback can be applied to the entire city complex. With computers now able to process trillions of bits of information per second, they are vital for arriving at correct decisions for the management of these innovative cities. The architectural structures themselves will be jewels of future possibilities, with a wide variety of exhibition buildings. Many of the displays will depict not what the future will be, but what it can be. Some of the cities may be total enclosure systems, which are self-sufficient. These massive structures would contain residences, parks, recreation, entertainment, healthcare, educational facilities, and more. Everything built in these cities would be as near to a self-contained system as conditions allow. In these total enclosure arrangements, the skyscraper assures that more land is available for parks and wilderness preserves, while at the same time eliminating urban sprawl. Wherever possible, geothermal energy can be harnessed. Geothermal power offers the possibility of an abundant source of clean energy. This source alone could provide enough energy for the next 1,000 years. National transportation systems would include a network of waterways and canals. These bodies of water could minimize the threat of floods and droughts by diverting floodwaters to storage basins. In addition, these canals could supply water for irrigation, fish farms, and recreation. The canals can also be used for desalination using a method of evaporative condensation. In some instances, ships could serve as floating automated plants, capable of processing raw materials into finished products while en route to their destinations. Huge ships and submarines with many removable and interchangeable compartments will carry freight across the oceans. Rather than separate containers, an entire freight section can be automatically disengaged at the port. Bridge designs would be greatly simplified, and bridges can be made corrosion resistant. They would be prefabricated and transported to the site by twin-hulled catamarans. On some bridges, trains could be suspended beneath traffic lanes. Colonization of the oceans is one of the last frontiers remaining on Earth. Prodigious oceanic city communities will evolve as artificial islands, floating structures, undersea observatories, and more. These large marine structures are designed to explore the relatively untapped riches of the oceans and provide improved mariculture, freshwater production, energy, and mining. This could offset land-based shortages. They could also provide almost unlimited riches in pharmaceuticals, chemicals, fertilizers, minerals, oil, and natural gas. Ocean cities would be resistant to earthquakes and greatly relieve land-based population pressures. The population would vary from several hundred to many thousand. Underwater oceanic viewing and research facilities provide expansive panoramic observations of the undersea world in its natural habitat without disturbing the ocean environment. Unsinkable floating sea domes will attract those who prefer unique offshore or island living. In the event of inclement weather, they could easily be towed ashore, mounted and anchored to elevated support structures. Mariculture and sea farming systems are used to cultivate and raise fish and other forms of marine life to help meet nutritional needs. These marine enclosures are designed as non-contaminating, integral parts of the ocean environment. If we use science and technology with human and environmental concerns, it could be a vivid future showcase of the human potential when working together to preserve the greatest gift we have, the resources and beauty of our planet Earth. In the final analysis, we are one people and share one planet. If you desire more information on any of the systems seen in this video,
visit our website at www.thevenusproject.com. Do you want to use that? Yeah, it's okay. I'm sorry that was a little elongated, but it's a little distorted. Yo lamenté que la imagen estuvo un poco alargada, un poco distorsionada. Originalmente es en formato ancho, como de cine. Very often, people come to Jacques and say, I really like this direction, but you forget one thing, so it'll never work. Sí, muy frecuentemente las personas llegan a Jack y le dicen, sí, está muy interesante toda esta dirección, pero estás olvidando algo y por eso nunca va a funcionar. And after 70 years of working on this direction, I think it's really amazing that they would think he forgot this one thing. Y después de más de 70 años trabajando en esta dirección, realmente es impresionante que las personas piensen que él ha olvidado ese detalle específico. They say, you forgot about human nature. Ellos dicen, has olvidado el factor de la naturaleza humana. So I'd like to discuss the concept of environment and how it shapes human behavior. Entonces ella quisiera hablarnos sobre el entorno, el medio en el que crecemos y nos criamos y cómo eso afecta nuestra conducta. The study of human behavior is really at its early stages. El estudio del comportamiento humano está realmente en sus primeros pasos, apenas empezando. In every other field of science, they look for the physical relationships of cause and effect. En todos los otros campos de la ciencia, los científicos buscan por las relaciones físicas de causa y efecto. One of the greatest limiting factors is that we don't use these same methods of evaluations when it comes to understanding human behavior. Una de las más grandes limitaciones es que no usamos estos mismos métodos de buscar las causas cuando tiene que ver con el comportamiento humano. Human behavior is just as lawful as anything else. El comportamiento humano está sujeto a esas reglas tanto como cualquier otra cosa. We are not separate from nature. No estamos separados de la naturaleza. Nothing in nature is self-activating. No hay ninguna cosa en la naturaleza que se active por sí misma. By this, I mean that our environment influences our actions, our values, and shapes our behavior. Con esto, Roxanne quiere decir que nuestro entorno influencia nuestras acciones, nuestros valores y nuestro comportamiento. When I refer to environment, I don't just mean the home that somebody's raised in. Cuando ella dice nuestro entorno, no se refiere solamente al lugar donde crecimos, a nuestra casa. But I'm referring to all the interacting variables Pero se refiere a todas las variables que están interactuando, que interactúan that a person is subjected to. y que afectan a la persona. That means the food they eat, Eso significa la comida que comen, the books they read, los libros que leen, the movies they see, las películas que ven, the TV they watch, el tipo de televisión que ven, their friends, sus amigos, their sus teachers, profesores, their role models, sus ejemplos de roles, their religion, and the subculture they grow up in. su religión y la subcultura en la que crecen. Most people don't understand just how much their values are shaped by their culture. La mayoría de personas no entienden cómo sus valores son formados o forjados por su cultura. Even notions of good and evil and concepts of morality are arrived at through your society. Incluso los conceptos del bien y el mal y la moral, llegamos a ellos por nuestro entorno social.
This method of control does not use physical force, Este método de control no usa fuerza física and it's been so successful that we no longer feel or recognize the manipulation. y ha sido tan fuerte que nosotros ya no sentimos ni reconocemos esa manipulación. All social systems tend to perpetuate themselves. Todos los sistemas sociales tienden a perpetuarse a sí mismos. If they didn't do this, then they couldn't get people to fight their wars. Si esto no fuera de esa forma, no podrían lograr que las personas pelearan guerras, lucharan en And guerras defend their values. y defendieran sus propios valores. Patriotism is used in this way. De esta manera se usa el patriotismo. This is very important. Esto es muy importante. The dominant values of any social system does not come from its people, Los valores dominantes en una sociedad no provienen de la gente. but rather they represent the power elite. En cambio, están representados por la élite, por las personas que están en el poder. By this I mean the church, the military, Con esto se refiere a la iglesia, a los militares, the banks, a los bancos and the corporations. y a las corporaciones. For the most part, En la mayoría, they determine the public agenda ellos determinan la agenda pública, la dirección pública, to serve their own interests, de manera que sirva sus propios intereses, while they perpetuate the illusion mientras que perpetúan la ilusión, that society's values are generated by the ground up. mientras que perpetúan la ilusión de que los valores en la sociedad son creados desde abajo hacia arriba. They do this with such notions as democracy and freedom. Hacen esto con las nociones tales como democracia y libertad. Practically all the media Prácticamente todos los medios, that's used all over the United States, all over the world, sí, los medios en todo el mundo, en Estados Unidos y en todo el mundo, is really managed news, son realmente noticias manejadas, controladas, which in turn creates our values and our way of thinking. que a su vez crean nuestros valores y nuestra forma de pensar. Is that you? Unfortunately, gods and demons are still used to control human behavior. Desafortunadamente, los dioses y demonios todavía son usados para controlar el comportamiento humano. Religion teaches us that there's good and bad people, La religión nos enseña de que hay gente buena y mala, that people are reincarnated to work through their last inappropriate behaviors, que las personas reencarnan para poder superar sus errores pasados en otras vidas. and that the children must suffer for the sins of their parents. Y entonces los niños deben sufrir por los pecados de sus padres. These notions, along with there will always be wars and rumors of wars, Siempre habrá guerras y rumores de guerras. and that we will always have the poor amongst us, Y siempre tendremos a los pobres entre nosotros. are really outdated myths. Esas nociones son simplemente mitos que ya han caducado, ya son viejos. And these concepts make it very difficult for people to understand how their values are arrived at through the society that they grow up in. Y estos conceptos, estas nociones realmente hacen difícil que las personas entiendan cómo es que han llegado a su sistema de valores, a pensar de la forma que lo hacen. There's a doctor in Vancouver, Canada, Hay un doctor en Vancouver, en Canadá, Dr. Mate, who is a physician in Vancouver, Canada, and he's also a well-known author. es un médico allá en Vancouver, en Canadá, y es también pues muy reconocido, un escritor reconocido. He states that that they talk about in society that genes create people's behavior. Él lo que dice es que las personas en la sociedad hablan y dicen que los genes crean la conducta. And he says if it's all caused by genes, we don't have to look at our social policies. Entonces él dice, si es verdad que todo eso es causado por los genes, entonces no tendríamos que preocuparnos por nuestras políticas sociales. He says we don't have to look at our politics that disadvantage certain minority groups. Él dice que no tendríamos que mirar a los políticos que ponen diferencias, o sea, aventajan a
a pequeños grupos sociales, a minorías, that cause them more stress, more pain, que causan más estrés, más ansiedad y más dolor. and in other words, more predisposition to addiction. En otras palabras, más predisposición a la adicción. And he also states if they think it's genes, then we don't have to look at our social, economic inequalities. Entonces, si es cierto que son solo los genes, no deberíamos mirar a todas nuestras diferencias sociales, socioeconómicas. People blaming things on genes, excuse me, if it's all genes, he states, society doesn't have to take a hard look at its own attitudes and policies. Si es verdad que son solo genes, la sociedad no debería tomar una mirada muy seria sobre cómo nos comportamos. Dr. Mate claims, unfortunately, my profession, the medical profession, Y él dice que desafortunadamente su profesión, la profesión médica, puts all the emphasis on genes rather than the environment, which is a simple explanation. entonces él dice que desafortunadamente la medicina pone toda su atención en los genes en lugar que en el entorno, que de hecho sería una explicación mucho más fácil. It takes everybody off the hook. Y hace pues que todo el mundo quede despistado, despista a todo el mundo. Well, the Venus Project goes further into the causes of aberrant behavior. Bueno, el proyecto Venus va más allá para averiguar sobre las causas del comportamiento aberrante, As being the entire social economic system that we live under. en términos de estudiar el sistema social entero en el que vivimos, de valores y de cultura, And the values that it perpetuates. y pues precisamente los valores que perpetúa. The reason that science of human behavior has not been successful La razón por la cual la ciencia de la conducta humana no ha sido satisfactoria, no ha sido exitosa, is that its focus has been on the individual and not on the environmental conditions that cause that individual's behavior. es porque su énfasis ha estado en los individuos y no en las sociedades, en los entornos que generan las conductas de esos individuos. If we do not identify the appropriate conditions within the environment, then we'll continue to have the same aberrant behavior over and over again. Si fallamos en identificar las causas que crean estas conductas aberrantes en el entorno, entonces se van a seguir repitiendo. The difference between a thief, a priest, and a banker, Las diferencias entre un ladrón, a priest, a thief, un and a cura o banker, un padre y un banquero, although I see very little difference oftentimes, aunque ya no suele haber muchas diferencias comúnmente, will not be found in their genes, no serán encontradas en sus genes, but instead reflect the environment that they grow up in. sino que ellos reflejarán el entorno en el que fueron criados. Jacques gave you the example of the Roman family. Jack nos dio el ejemplo de la familia romana que iba a ver cómo los leones se comían a los cristianos. This is just like the military man of today who's indoctrinated to drop bombs over entire cities. Esto es exactamente lo mismo que los militares de hoy en día que están endoctrinados en ir a países y botar bombas que matan a todo el mundo. You think they may lose sleep over this, but they don't. Sí, uno pensaría que no duermen bien por eso, pero en realidad no duermen bien. Sí duermen bien, digo. They're often rewarded for this behavior and reinforced with medals. De hecho, se les premia por esa conducta, se les dan medallas incluso. The pilot reflects the values of his culture, just like the Roman family did. El piloto militar refleja los valores de su sociedad, así como los romanos reflejaban su propio contexto. What we call our conscience and morality is not something we have in our head looking down and judging things. Lo que nosotros llamamos nuestra conciencia o nuestro entendimiento no es algo que tenemos dentro de nuestra cabeza que podemos ver desde fuera, But it's determined in our culture, our geography, and the times. sino que está determinado por nuestra geografía, nuestras posibilidades de nuestro entorno y nuestro tiempo. We cannot exceed our environment. No podemos exceder nuestro entorno, no podemos ir más allá de nuestro entorno. An Eskimo can't dream of walking on a palm-fringed beach
Un esquimal no podría soñar, suponiendo que nunca hubiera visto películas o libros sobre playas, no podría soñar en caminar por una playa con palmeras. if he or she has never seen one in books or movies or on the internet. Sí, si él no lo ha visto antes, no podría imaginárselo. People often felt that if you take a baby from China and one from England, Las personas suelen pensar que si tú tomaras un niño de China y uno de Inglaterra and you taught them both how to speak Chinese, y les enseñaras a los dos cómo hablar chino, that the Chinese baby would learn that much faster because all of its ancestors have been speaking Chinese for centuries. las personas creerían que el niño chino aprendería más rápido el idioma porque o atribuyen la causa a que llevan muchas generaciones aprendiendo el mismo idioma. They've actually tried this and found that wasn't the case, De hecho, lo han probado y han encontrado que eso no es verdad, that both learned at the same rate. que los dos aprenden al mismo tiempo. One does not inherit acquired knowledge, it has to be learned. Uno no puede heredar el conocimiento aprendido, uno tiene que aprenderlo por uno mismo. One isn't born with bigotry, jealousy, anger, or hatred, or self-centeredness. Uno no nace con prejuicios, con codicia, con envidia, todo eso lo adquirimos. That's nurtured and learned in your environment. Eso es alimentado y fomentado y cultivado en nuestro entorno. If someone is born with a larger brain, with more neural transmitters, Si alguien naciese con un cerebro más grande, con más neurotransmisores, you can learn how to be stupid faster. podrías aprender cómo ser estúpido más rápido. There's nothing in the brain that can distinguish significance or relevance. Eso significa que en nuestro cerebro no hay nada que pueda abstraer el significado o la relevancia. That's acquired again by experience only. Nuevamente, eso se adquiere solamente por la experiencia. Parents have an understanding of this when they don't let their kids play with other kids who they feel may have a bad influence on their children. Sí, los padres intuitivamente entienden esto o de cierta forma lo entienden cuando no dejan que sus niños jueguen con otros niños que piensan que podrían tener una mala influencia sobre ellos. If they want their kids to be a doctor, they put them in a medical environment. Si ellos quisieran que su hijo fuera un doctor, lo ponen en un entorno donde sea médico, donde haya médicos. If they want them to learn how to build bridges, they put them in an engineering environment. Si quisieran que ellos aprendieran a hacer puentes, lo pondrían en un entorno con ingenieros. Jacques gave you the example of two children being raised in the same family. Jack también les dio o nos dio el ejemplo de dos niños criados en la misma familia, pero que resultaban ser muy distintos. I think he did. And one turned out to be a priest, and one, he did give that one. Sí, And one sí, turned él out nos to be contó ese a ejemplo. thief. It's really the environment that generates the different behavior. Even though you're raised in the same family, the environment is always different, such as the example Jacques gave of the child falling down the stairs. And the other one had a slight grin. He didn't give that example? Sí, no lo I tuvimos. thought he did. Bueno, pero es decir, incluso si resultan diferentes los niños, igual esas conductas fueron forjadas por el entorno. Porque aunque hayan nacido en el mismo hogar, los entornos no pueden ser exactamente iguales, van a tener inevitablemente experiencias diferentes. I'll give that more clearly. Yeah. Va a ampliar eso con un ejemplo. You know, they let anyone raise children, but they don't let anyone work on a jet engine. You have to go to school for years in order to do that. Sí, permiten que cualquiera críe niños, pues en términos de que cualquier padre puede criar sus propios hijos. Sin embargo, si quisieras pilotear un jet, no podrías hacerlo, tendrías que ir para estudiar mucho tiempo para poder hacerlo. And a child's brain is much more complex than any jet engine. Sí, y el cerebro de un niño es mucho más complejo que cualquier motor de jet. Very often parents pit one child against the other. Comúnmente o muy comúnmente los padres eligen a un hijo sobre otro, es decir, tienen como un preferido. They may say to the little boy, "Why don't you behave like your sister? She picks up all her clothes and does all her homework." Sí, le dicen, ¿cómo es que no te comportas como tu hermana? Ella recoge toda la ropa y hace toda su tarea. So when the little girl falls down the stairs, there's a grin on the little boy's face. Entonces cuando la otra niña se cae de las escaleras, la otra se siente un poco feliz, un poco aliviada. The little boy isn't bad, he just feels he's been treated unjustly.
Sí, no es que ella sea mala, simplemente siente que ha sido tratada injustamente. So they can be raised in the same family, but it's never the same environment. Es decir, que pueden crecer en la misma familia, pero nunca es el mismo entorno, nunca son los mismos estímulos. Our environmental influences have become so ingrained in our habits and our feelings and our outlook Nuestras influencias del entorno están tan incluidas en nuestros hábitos, en nuestros... our outlook and our en feelings, nuestra apariencia, en nuestros sentimientos, en cómo nos percibimos, that we often think it's human nature. que comúnmente pensamos que es natural, que es naturaleza humana, Well, there's really no such thing as human nature. pero realmente no hay tal cosa como naturaleza humana. There's human behavior, and that's always been changed. Existe comportamiento humano y eso siempre ha estado cambiando. If it couldn't be changed, we'd still be living in caves. Si eso no se pudiera cambiar, todavía estuviéramos viviendo en cavernas. People often think that jealousy is human nature. Las personas suelen pensar que la envidia es natural, que es naturaleza humana. And someone once tried to give an example of this by saying, every time I pick up my cat, my dog growls. Y alguna vez una persona trató de explicar esto, de mostrar esto, diciendo que cada vez que él recogía a su gato, su perro se ponía bravo, gruñía. This is really easy to overcome. Esto es muy fácil de superar. By feeding your dog a treat prior to picking up your cat. Si tú le das algo de comer al perro antes de levantar el gato, And in no time, you'll find that whenever you go to reach to pick up your cat, your dog's tail will begin to wag. sí, después de muy poco tiempo que hagas esto, lo que vas a ver es que cuando vayas a levantar el gato, la cola del perro va a empezar a moverse, anticipando la comida. If this was innate behavior, your dog would never react that way. Si esto fuera comportamiento innato, es decir, nacido, el perro nunca se comportaría de esa forma. This is actually the same scenario as the warrior being rewarded for its kill. De hecho, ese es el mismo escenario, es la misma situación cuando un guerrero se le da un premio por lo que hace. When we see a dog helping the blind across the street, Cuando vemos a un perro ayudando a un ciego a cruzar la calle, we may say that's a good dog. tal vez pensemos, ese es un buen perro. But when we see a dog biting the feet of a cyclist and barking, Pero cuando vemos a un perro que está mordiendo la llanta de un ciclista y ladrándole, as the cyclist is going down the road, then we might say that's a bad dog. mientras el ciclista está bajando la calle, vamos a pensar que ese es un mal perro. The dog is neither good nor bad. El perro no es ni bueno ni malo, It depends on how it's been trained. simplemente depende cómo haya sido entrenado. Dogs can be trained to be ferocious or help the blind. Los perros pueden ser entrenados para ser feroces o para ayudar a los ciegos. They can be of the same breed or even of the same litter, but the difference in behavior depends on its training. Pueden ser de la misma raza, incluso de la misma camada, pero la diferencia está en la forma en que los crían. Our culture does not evaluate behavior this way. Nuestra cultura no evalúa la conducta de esa forma. If they did, they would come to a very different conclusion about how our society should be run. Si lo hicieran, llegarían a conclusiones muy diferentes sobre cómo nuestra sociedad debería ser dirigida And why people behave the way they do. y la razón por la cual las personas se comportan de la forma que se comportan. They would begin to ask, what is it in our culture that generates greed, bigotry, serial killers, and other aberrant behavior? Empezarían a preguntarse qué es lo que causa las conductas aberrantes en nuestra sociedad, la envidia, la codicia, la avaricia. As I mentioned, all the blame is put on the individual. Como ya antes había mencionado Roxanne, toda la culpa la ponen sobre el individuo. If the environmental conditions that cause these values remain unaltered, Si las condiciones que causaron estas conductas siguen sin ser alteradas, permanecen sin ser alteradas, in spite of all the urgings of the priest, a pesar de todos los deseos del sacerdote o del cura and all the laws of the politicians, y todas las leyes de los políticos and all the romantic words of the poet, y todas las palabras románticas de los poetas, the aberrant behavior will persist.
el comportamiento aberrante persistirá. Whatever better values, ideals, and behavior Cualesquiera que sean los valores, ideales y comportamiento that people aspire to que las personas aspiren a tener, can't be fully realized no se puede lograr totalmente with hunger, unemployment, deprivation, con hambre, desempleo, escasez, war, and poverty. guerra y pobreza. People deprived of their income Las personas que no tienen ingresos will often do whatever is necessary comúnmente harán lo que sea necesario to provide for the needs, if not for themselves, but for their families. para solventar las necesidades, aunque no sean propias de su familia también. Their values may be exemplary, Sus valores puede que sean ejemplares, but their behavior will reflect the situation of the time. pero su comportamiento va a reflejar la situación del momento. For example, after World War II, Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, German families were seen fighting over scraps of food in the streets. las familias alemanas peleaban por rastrajos de comida en las calles. Children in the future will look back and wonder, Los niños del futuro mirarán hacia el pasado y se van a preguntar, why we couldn't see the limitations of the monetary system. ¿cómo es que no pudimos ver las limitaciones del sistema monetario? Thank you. Questions, right? Yeah, maybe we should do it here. I'm going to get another mic. Wait, Jack, he's going to get another mic. So we can do it from here. See? Oh, good. We're going to try a question period from here. We're going to get another mic. In the meantime, I can hand Roxanne the microphone. We're going to get the other mic. Oh, okay. So please wait a second. Yes, yes. Well, we have one mic. Go ahead. Does he have a mic? Yeah, Do we have a mic up there? I think we were going to get the other ones. I could translate. Okay. And I'll translate for Jacques if he can't hear. Did you have a question? We have one mic. We'll start. Pregunta. Okay, we're good to go. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Jack, pues si ha escuchado acerca de los programas que hablan sobre las tormentas solares, que supuestamente están cercanas y que dañarían todos los sistemas electrónicos que funcionan en el mundo y que supuestamente ya han ocurrido, pero en épocas en que no hacían tanto daño. ¿Qué ocurriría si estuviéramos ya dentro de la sociedad que propone? ¿Qué ocurriría si ocurrieran una de esas tormentas solares? He's asking what would happen if about solar radiations. What would happen in the Venus project if we would have a solar radiation that would damage all communications and electrical systems? What would happen if radiation damaged the community? The communication systems. Well, I think that once you bring the nations of the world together, the probability of that happening is very low. Lo que Jack piensa es que una vez tú logres reunir a todas las naciones, las probabilidades de que eso nos afecte serían mucho menores. This system unleashes science and technology for the benefit of people and the environment. El sistema del proyecto Venus lo que hace es liberar la ciencia y la tecnología para el beneficio de toda la humanidad.
And once we put all the scientists on the problems that are common to all of us, Y una vez que pongamos a trabajar a los científicos en los problemas que son comunes a todos nosotros, that I think there's hardly anything that we can't solve. es probable que haya prácticamente nada que no podamos solucionar. We've never applied science this way in the monetary system. Nunca hemos aplicado la ciencia de esa forma en el sistema monetario. Pues que creo que no me entendieron. O sea, son las tormentas solares, sí, un fenómeno magnético que afectaría a todos los sistemas electrónicos de la Tierra. Saying solar storms are a phenomenon that affects electromagnetic fields of the earth. He's talking about solar storms and how that would affect us. Possibly, if solar storms do affect communication, which they do, we can probably generate electromagnetic radiation to compensate for that. If science is given full thing, instead of saying how much will it cost, that is not the question. The question is, do we have the resources? We do. Jack dice que es probable que si ese tipo de radiaciones efectivamente afectaran nuestras comunicaciones, y él dice que de hecho sí lo hacen, lo más probable es que nosotros emitiéramos también radiaciones solares para compensar esas emisiones. Y lo importante es cuando la ciencia pueda por fin trabajar para el bienestar de todos y en vez de hacerse preguntas de si hay suficiente dinero o no dinero, simplemente ejecutar lo que sea mejor para todos, es probable que esos problemas sean pues mucho menores. Take another question. That guy in the middle had his hand up. Over there. In the middle, the third row on. Sí, sí podemos pasar el micrófono. Sí, yo le quería preguntar a Jack que según su conocimiento de cómo funciona la creación de dinero To your knowledge of how money is created. y el sistema bancario como está ahorita, la mecánica económica cómo funciona, ¿cuándo cree él que el sistema se vendrá abajo para darle paso a esta nueva visión que él propone? En tiempo, ¿cuándo estima él? ¿Y qué podemos cómo podemos hacer frente a eso? This is happening all over the world, not just in America. Él dice que esto está pasando en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. El sistema no está funcionando. El sistema no está funcionando porque no sabemos cómo solucionar los problemas. What, they want a solution to it? Okay. The Venus Project is not perfect. It's just a hell of a lot better than what we've got. El proyecto Venus no es perfecto, simplemente es mucho mejor de lo que tenemos actualmente. We do not seek to build a utopia. There's no such thing. You can't design an ideal city. El proyecto Venus no busca diseñar una utopía. No hay tal cosa como una utopía. No hay algo perfecto. No hay una frontera final. Siempre las cosas están cambiando. It's like assuming your laptop will always be the same. 2 years from now, it'll be smaller, lighter, do more things than ever. There's no final frontiers. Sería como asumir que nuestro computador portátil va a ser igual dentro de 2 años. No hay tal cosa. Se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Va a seguir cambiando siempre. Entonces no hay fronteras finales. I'm not psychic, so I can't tell you when the system will collapse. It depends on what you do. Roxanne and I have absolutely no power. Él dice que él no es If you talk to psíquico. other people and make them aware of what the Venus Project is trying to do, that's the only way it'll happen. Él dice que él no es psíquico, entonces no puede saber realmente cuándo el sistema monetario va a colapsar. Lo que sí sabe es lo que nosotros podemos hacer y depende de nosotros, como que si fuera solo Jack y solo Roxanne, ellos no podrían hacer nada. Es todos colectivamente que podemos hacer algo. ¿Aló? ¿Pregunta? ¿Aló? Yo tengo una pregunta para Jack. Sería, él plantea en el proyecto Venus una cúpula central donde prácticamente va a haber una computadora la cual va a tomar las decisiones de distribuir por todo el mundo y las ciudades circulares los recursos. Pero mi pregunta es, cuando se dé esta situación, ¿van a existir élites
de poder, por decirlo así. Obviamente él plantea que no va a existir un poder específico porque los gobiernos y los presidentes no van a estar, pero va a haber una computadora o un agente que va a manejar ese sistema central. Entonces, la pregunta es si va a existir élite dentro de toda esta proyecto Venus como tal. ¿Quiénes van a manejar esa cúpula central? ¿Quiénes serían? Lo que Jack dice es, la pregunta que tú estás haciendo en el fondo es ¿quién hace las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? I'm going to try to tell you, no one makes decisions in a resource-based Él va a economy. tratar de explicarnos que en una economía basada en recursos nadie toma las decisiones. For example, Por ejemplo, we would take samples of the soil from all over the world, bring them to an agricultural department. There they would analyze the soil, and by the contents of the soil, they'll tell us it's best to grow sugarcane for 3 years and then rotate. lo que podríamos hacer es probamos en la tierra, le tomamos muestras de cómo son las condiciones de la tierra y luego esas muestras se estudian y eso nos va a decir qué es lo que debemos hacer. As long as humans just sit down and say, what do you think, you'll never solve problems that way. Mientras que los humanos nos sentemos y preguntarnos entre nosotros, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Esa no es una forma de solucionar los problemas. When I worked for Northrop Aircraft Company, we figured the airplane's wing would hold up 25 pounds per square foot. Sí, cuando él trabajó para Rotorcraft, que es una empresa que crea helicópteros, ellos descubrieron la medida exacta que las alas resistían el peso. Then we would pile sandbags on and break it and see if it really held that up. Y luego I love that system. Y luego le ponían bolsas de arena encima de las alas y las rompían para saber si era verdad eso. Él dice que él ama ese sistema. Then when the airplane was finished, we hauled it up 30 feet high and dropped it to see if the landing gear holds up. I love that system. Y luego cuando el avión ya estaba construido, lo sostenían 30 pies por encima del suelo y lo dejaban caer para ver si resistía el golpe. Él dice que él adora ese sistema. Now I want to say something else to you that's very important. Ahora nos va a decir algo que es bastante importante. When I was a kid, I said, all your systems look good on paper, but how do you know they'll work? Cuando él era un niño, Cuando él era un niño, él decía, todos sus sistemas se ven muy bien en papel, pero ¿cómo sabemos si funcionan? Y realmente él no sabía. So I joined the Ku Klux Klan in Miami. Entonces él se unió al Ku Klux Klan en Miami. Se unió al Ku Klux Klan en Miami y en mes y medio lo disolvió. Then I joined the White Citizens Council. They hate foreigners, all foreigners. I dissolved that in 1 month alone. Luego se unió al Consejo de Hombres Blancos en Estados Unidos. Ellos odian a todos los extranjeros, cualquier extranjero, y eso le tomó 1 mes disolverlo. So always test your system out. Somebody said to me, what if a young lady designs an airplane with swept forward wings? Es decir, siempre tienes que probar los sistemas que dices. Una jovencita le preguntó a Jack, ¿qué pasa si haces un avión con las alas hacia adelante en vez de hacia atrás? And another one designed it swept back. Who decides which is built? We build both of them. Why do you have to decide on any one? Sí, entonces Jack lo que le decía es, construimos los dos, el que tenga las alas hacia adelante y las alas hacia atrás, porque hay que decidir cuál de los dos. Lo que hay que hacer es construirlos y ver cuál funciona mejor. In other words, we're working for the benefit of all of humanity, not some single institution. En otras palabras, ellos están trabajando, esta iniciativa está trabajando para el bien de toda la humanidad, no una institución en especial. Bien, ahora yo quisiera, realmente tengo una confusión y quisiera pedir que me la aclararan. Rosanne y Jack insistieron durante toda su intervención en que tienen claro el problema de que no hay naturaleza humana, es decir, que el comportamiento es producto de condiciones ambientales. Ahora bien, el mundo contemporáneo es el mundo civilizado. Las personas que estamos acá somos civilizadas. Esta civilización nació en la Mesopotamia y esta civilización tiene como propósito fundamental la posesión
el dominio y la competencia entre los humanos. Yo me pregunto, el proyecto Venus está planteando algo completamente diferente a ese mundo civilizado. Está planteando una sociedad horizontal en contra de la verticalidad civilizada. Mi pregunta es, ¿cómo esa concepción del proyecto Venus, que plantea el problema de los recursos, es decir, compartir a cambio de negociar, es decir, ayudar a cambio de explotar, es decir, emular a cambio de competir, cómo ese proyecto Venus, que es incompatible con la civilización, va a enfrentar a la civilización? There's a question. He wants to know how is the Venus Project going to confront the actual civilization? How would you go about the differences between the two? You want to know the transition from the Venus Project, Es decir, que ¿quieres saber sobre la from the transición present hacia el proyecto system Venus? to the future system? Sí, ¿cómo pasar de este sistema actual? Okay, ¿Cómo I'll pasar de try- este sistema I'll hacia try ese to sistema? answer that. Va a tratar de responder a eso. It takes an economic strain on people, so they lose their homes, their jobs, before they even concern themselves with social Se change. requiere de una presión económica, una presión social del entorno, para que las personas siquiera puedan considerar la posibilidad de cambiar. Normal people brought up in the present system tend to be self-centered, property, power, and money. Las personas normales dentro de nuestro sistema, que han crecido dentro de nuestro sistema, tienden a estar orientadas hacia el dinero y hacia sí mismos. When they lose confidence in the people they elected, only then will they ask new questions. Cuando What's happening? empiecen a perder la confianza, cuando empecemos a perder la confianza en los líderes que nosotros mismos hemos elegido, solo en ese momento vamos a empezar a ver algún cambio. And if you talk to other people about the Venus Project and not let them project their own values into it, because they picture a lot of scientists in gray. Es decir, que cuando tú hables con alguien sobre el proyecto Venus y lo hagas tratando de evitar que ellos proyecten sus propios valores en el proyecto Venus, es decir, que transfieran cualidades de ellos mismos hacia el proyecto Venus. Telling people you will work in Area D, you will area D. It's nothing like that at all. That would never work. I'd be against that sort of thing. Sí, myself. un sistema como el proyecto Venus no podría apoyar, Jack no podría apoyar, decirle a las personas, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, eso nunca funcionaría. Most of the people that don't like the Venus Project project their own values into it without asking questions. La mayoría de las personas que no entienden bien el proyecto Venus proyectan sus propios valores en lugar de hacer preguntas. Jack, Excelente, tenemos una lista de nombres. yo soy Wilson Bernal. Sí, Camilo Vivas ya preguntó. ¿No? Él está ahí de primeras. Aquí. El siguiente es Carlos Hernández. Y el siguiente Wilson Bernal. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde? Correcto, sí. Ok, gracias. Jack, buenos días. En realidad son necesarias las ciudades a la luz de las nuevas realidades que nos ofrece adelantos tecnológicos como la física cuántica, entendiéndose que las ciudades son un mecanismo eficiente para la redistribución de recursos entre productores y consumidores. Posibilidades como la teletransportación, ¿cómo afectarían esa visión de ciudad? What would you say about quantum mechanics and how would that kind of thing affect the new city? We would never produce a quantum jump. We would. How would quantum mechanics affect the new city? Is that? Yeah, how do they work? How do you consider that? Instead of a gradual transition from one system to another, you would have to fill in so that people understand the changes. They should not be forced on people. You make a soap opera, and in the soap opera, the little girl says, "Daddy, I want to be an anthropologist." You say, "What's that?" And you show what it is. So you're gradually using soap operas to take people out of their limited values. The question is, how would quantum mechanics
We would not make super jumps into the future. We'll do it as fast as we can, meaning as fast as people can accept it. Jack dice que You no vamos a can't hacer. ram things down people's throats. You can educate them to accept it, and that's the proper way to go. Don't send armies in trying to bring democracy. Educate people to it. Jack dice que en el proyecto Venus no van a haber cambios radicales, sino que tienes que ir poco a poco mostrándole a las personas los nuevos valores para que los puedan ir aceptando. No sirve de nada empujárselos o forzárselos porque eso no va a funcionar. ¿Sí? ¿Quién más? Bueno, buenas noches. Buenas noches. La pregunta va pues, primero con una contextualización pequeña de las cosas que he leído del proyecto Venus y es frente a la etapa de transición. Pues hay una cosa que me parece muy equilibrada y es que pues dice en alguna parte de Designing the Future que pues los ricos y los pobres y la gente de clase media todos estamos haciendo nuestra parte en el sistema, o sea que no es una cuestión de culpa cristiana y de combatir en ese sentido, ¿cierto? Sin embargo, de todas maneras las élites están en el poder. Uno de los errores del comunismo, pues pensado desde la autoconciencia y desde el amor, es que pues lo que hacen, están haciendo y han hecho es que van a las élites, los expropian y crean nuevas jerarquías, nuevas élites que igual son quienes manejan los recursos. Frente a eso la pregunta puntual es ¿cómo, no cuándo, sino cómo han imaginado que se pueda hacer en esa etapa de... ¿Nos puedes decir concretamente Sí, cuál es tu es la pregunta a la que voy. ¿Cómo han imaginado que se pueda hacer gradualmente ese proceso de desmonetarización? Pues no solamente desde la educación, sino con medidas puntuales, porque o sea, la economía no va a dejar de existir y los ricos tampoco. I told you first that this system has to break down. People have to find that they no longer believe in their leaders. Lo que nos acaba de decir Jack en la anterior pregunta es las personas, el sistema tiene que colapsar, las personas tienen que perder la fe en sus líderes electos y en el sistema que está funcionando actualmente. And enough people press their governments to, and broadcasting companies and universities to present the Venus Project. It cannot occur by force. Y si suficientes personas promueven estas iniciativas o tienen presentes estas ideas, van a empezar a exigirlo a todas las instituciones. Si las universidades se unen también para ayudar, van a empezar a exigirlo, porque no puede ser por la fuerza, las personas tienen que quererlo. If you leave here and you do nothing, nothing will happen. Si tú vives aquí y no haces nada, nada va a pasar. Although the Venus Project has been around for a while, it's just begun to get popular. Aunque el proyecto Venus ha existido desde hace un buen tiempo, desde hace muy poco es que se ha empezado a volver muy popular. We're really at the educational stage right now, so people are aware of this. Estamos en una etapa educativa donde las personas empiezan a saber sobre esta dirección. There's nothing in this society, no alternatives that people are presenting other than trying to do patchwork within this system. Sí, actualmente no hay otras soluciones, propuestas, iniciativas verdaderas que no sean simplemente parches, soluciones parciales. And it's this system that's creating scarcity and aberrant behavior. Y es este sistema el que está creando escasez y conductas aberrantes. So we encourage people to learn about the Venus Project. Entonces, le pedimos a la gente que aprenda sobre el proyecto Venus. That's thevenusproject.com. And talk to others. Sí, que entren a thevenusproject.com y hablen con otras personas. We have all sorts of plans for how to make the transition, but that's really not up to us. Ella dice que hay muchos planes, tienen varios planes diversos, variados, detallados sobre cómo hacer distintas transiciones, pero realmente no depende de ellos. It's what everybody does to make it happen. Es lo que todo el mundo hace para hacerlo suceder. Bueno, sigo yo en la lista, Daniel. No sé si siga, bueno, pues seguimos.
Jack, es un gusto tenerte acá y Roxanne, es un gusto. Es muy agradable tenerlos porque pues es un saludo cordial de mucha gente que hace falta por estar acá. Creo que hay mucha gente que está tratando de cambiar y está en ese camino. Entonces, estamos en ese camino, estamos en ese camino y hay muchos caminos por qué recorrer, por qué analizar nuestro. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta, bueno, yo hice un resumen de todos, pero bueno. Mi pregunta es, quiero saber si Jack está informado del nuevo orden mundial y de todo lo que está haciendo la macroindustria en nuestro maleficio impresionante, que lo que nos están envenenando, nos están haciendo un daño gigantesco, neuronalmente y médicamente. Y si los conoces, pues todos de los que hemos hablado históricamente, los granmasones, la gente que ha estado en la élite. Los Illuminati, los grupos Bilderberg, no sé si varios conozcan algo de eso. The control group of today, how we get them to give up their control. Los grupos que están en el control actualmente, ¿cómo hacemos que sean el control? I'm going to try to answer that. Voy a tratar de In responder eso. America, Chrysler and a lot of automobile companies failed, and banks. En Estados Unidos actualmente muchas industrias, empresas y bancos han fallado. And they took the public funds for schools, education, and useful, and gave it to the people that created the problem. Y tomaron so you know who really controls the country. Y tomaron los fondos públicos usados para las escuelas y los hospitales para dárselos a esas mismas personas que en un principio habían creado los problemas. Entonces eso te da una idea de quién realmente controla el país. That will not work. It'll also crash again. Eso no va a funcionar, va a colapsar nuevamente. And that's happening all over the world. When industries no longer can sell products, the factory has no meaning. You can't even sell it. It falls in the hands of the public or the government. Sí, cuando las industrias ya no puedan vender sus productos porque nadie tenga cómo comprarlos, entonces van a fallar y necesariamente las industrias van a caer en las manos de las personas. World War II bailed us out of the last depression. Jack dice que la Segunda Guerra Mundial logró sacar a Estados Unidos de la última depresión. Cuando el producto no He's saying that when the product, what you consume is religion, what would be the problem? I think it's a semantic weirdness. I don't know. What is he asking? What is he asking? No entendemos una pregunta. Sí. De acuerdo, es que él se refiere específicamente en cuanto habla de productos del acceso a los recursos. Is he saying that the Venus Project is religion? Yeah, I don't know. Okay. The Venus Project is not advocating a certain philosophy or ideals or somebody's wishes or aspirations. El proyecto Venus no está advocando, no está promoviendo las aspiraciones o las ideas o ningún ideal de ninguna persona en específico. What we are advocating is the intelligent management of the Earth's resources. Lo que está promoviendo es el manejo inteligente de los recursos de la Tierra. For the benefit of all people, Para el not the elite, para el beneficio de todas las personas, no para la élite, not a religious group no para un grupo religioso or a race. o una raza. It's based on the methods of science, Se basa en los métodos de la ciencia, not scientists, no en los científicos, because they have allegiance to different nations and they're taught prejudice and bigotry. porque los científicos están comprometidos con naciones en particular, prejuicios en particular. It's very different than any other system.
Es realmente muy distinto a cualquier otro sistema. Gracias. ¿Va a seguir aquí? ¿Quién más? Carlos está en lista. ¿La lista? Camilo, Carlos Hernández, Wilson Bernal, Carlos Hernández. acá. Abelio. ¿Dónde van? ¿Carlos? Carlos soy yo. Sí, dale. Listo. Bueno, hi, I'm Carlos. I studied biology, and I'm very pleased to be here seeing you, and all of you. Lo que quería decir es, estamos hablando de nuevas ciudades que están tratando de imitar o que simplemente son un fractal, ¿no? Un sistema vivo, a city that behaves like a living being, almost. He's saying that, are you talking about cities that behave as organisms? He says cities that behave as organisms. he wants to know that. No, because some organisms eat each other. No, the cities behave, each city is designed to serve all the world's people. Él dice There's que- no more regional development, Él- no technical elite or any other kind of elite. Él dice que las ciudades que propone el proyecto Venus no se van a comportar como organismos, porque de hecho algunos organismos se comen a sí mismos. Entonces, la propuesta es que las ciudades están hechas para el bien de toda la humanidad. Esa es la misión de las ciudades. Ok, bueno, ahora sí va directo entonces la pregunta. Para llegar a eso, lo primero que tenemos que es entender, ¿no? Ser conscientes de que la religión es una cosa, conscientes de conciencia, ¿sí? Entonces, para mí es muy claro, y no lo vi muy reflejado en el video, es que entonces es el crecimiento personal, o the spiritual growth, o el crecimiento espiritual, el que nos va a llevar a esos cambios. Okay. We want to put an end to all war, all poverty, unemployment, housing. If that isn't spiritual, I don't know what is. Él dice, lo que el proyecto Venus propone es darle fin a todas las guerras, a todas las peleas, a la violencia, a la pobreza. Si eso no es espiritual, él no sabe qué cosa sería espiritual. What I'd like you to do, if you can possibly do this, there's a book called Tyranny of Words by Stuart Chase. How people listen to what you say and it comes out different. Si pueden hacerlo y él les invita a hacerlo, hay un libro que se llama La tiranía de las palabras de Stuart Chase. Y nos invita a que lo leamos porque ahí Stuart Chase explica cómo lo que decimos les llega, las personas lo interpretan de otra forma. You know, people really don't know in many instances what the question is. The question is, what are the conditions that produce war, arrogant behavior, serial killers, and learn what those conditions are and then overcome them. Muchas veces las personas no saben cuáles son las preguntas, y las preguntas son qué condiciones crean las conductas aberrantes como la guerra, la violencia, la pobreza. Y una vez conozcas esas razones que causan esas conductas, eliminarlas. Ok, gracias. Y para ya lo último es, lo que decían es cierto, es lo que se haga acá. Y para compartirles, aquí, digamos, hoy acabamos de llegar de una ecoaldea en el Cauca, en donde lo que se está haciendo es hacerle rito a todas las religiones del mundo. Entonces se hace un rito a todas las religiones, sin importar si es islam o hindú o cristiana, todo se comparte ahí. Entonces creo que es un ejemplo de un encuentro de lo que puede suceder espiritualmente, digamos, en una ciudad de estas. Sí, de pronto lo podemos hacer más rápido. Wilson, ya, Wilson, sí, ya se fue. Abelio, Daniel. ¿Dónde? Ahí. Bueno, hoy 7 de abril, saliendo de acá, ¿con qué hecho concreto puedo hacer yo como individuo para generar el cambio, generar un cambio? Y que ese cambio no sea solo el de decirle a las personas que existe este proyecto, que está Seigate, que cómo realmente puedo generar un cambio como individuo que no sea solo contando o hablando sobre él.
The movie Zeitgeist Addendum came out about the Venus Project that made us very popular. El documental o la película Zeitgeist Addendum salió que trata sobre el proyecto Venus y hizo que el proyecto Venus se volviera muy popular. This was a little over a year ago. Esto fue hace un poco más de un año. And today we have chapters all over the world Y hoy existen capítulos en todas partes del mundo where people are getting together and doing whatever they can as a group donde las personas se están reuniendo y hacen lo que puedan como un grupo to promote this direction. para promover esta dirección. The Zeitgeist Movement website El sitio web del movimiento Zeitgeist has different things on it that people can do. tiene muchos puntos específicos que las personas pueden hacer. So we encourage you to look at the website, the Zeitgeist Movement. Entonces los invitamos a que entren a la página, es thezeitgeistmovement.com. And we also have a website called thevenusprojectdesign.com. También hay un sitio web que se llama thevenusprojectdesign.com where hundreds and thousands of professionals are signing up donde cientos y miles de profesionales se están uniendo to participate in this direction when we're able to use their professions. para participar cuando llegue el momento de que podamos usar sus profesiones. Now we have computer animators doing hundreds of Jacques designs. Actualmente, en este mismo momento, hay cientos de diseñadores haciendo modelos en 3D de los diseños de Jack For the films and DVDs that we're continuously making. para seguir haciendo películas y documentales sobre esta dirección. What we'd like to do, what Jack and I like to do, Lo que ellos quisieran hacer is do a major motion picture es hacer una gran película to introduce to the general public para poderle presentar a las personas normales, al público general, what life in a resource-based economy would be like, cómo sería la vida en una economía basada en recursos. and then have flashbacks of how we get from here to there. Y luego que durante la película haya momentos de retrospectiva para ver cómo fue que llegamos desde como estamos ahorita hacia ese momento. At the end of the film, we'd like to show how we're breaking ground and invite people to participate with us. Al final de la película, ellos quisieran mostrar cómo están cambiando las cosas y mostrarle a la gente cómo participar. ¿Por allá? ¿En la lista? ¿Quién era? ¿Abelia? ¿Sí? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Sonia? Si quieres. No sé si lo hacemos más rápido, todos podemos hablar. Sí, sí. Ok, mi pregunta es ¿qué características o quiénes serían las primeras personas que estarían en la capacidad de adaptarse a este cambio mental, de vivir en estas ciudades, las primeras personas, de qué profesiones o qué características deberían tener para que ya después su descendencia por cultura y por los mismos Robotics, puedan ya ser natural? Technology, any branch of technology. Él dice que Now, the cualquier rama de professions- la tecnología, las ciencias físicas, robótica, cualquier tecnología. What's that? The professions that'll be phased out would be lawyers, Y hay algunas profesiones, businessmen, investment banking, the Algunas- whole money system phased out, advertising gone, only information on TV that you need, and no more soap operas, information. y también hay muchas profesiones que desaparecerían, profesiones como la publicidad, los abogados, los políticos, todo eso desaparecería porque no sirve. They're really parasitic. What En we realidad would- son solo parásitos de la sociedad, They don't contribute anything no real. contribuyen en nada real. What we would do is help people arrive at whatever they wish to study. Lo Go que- back to school free of charge. Lo que sí se podría hacer es ayudarles a las personas a llegar a cualquier cosa que quisieran, que puedan volver al colegio sin ningún costo. Now here's the negative side. Ahora este es el lado negativo. You don't own anything anymore. There are a lot of sailboats for your use. All you really want is the use of things. Entonces, en este nuevo modelo tú no eres dueño de nada, pero tú tienes acceso a todo lo que necesites. Entonces tú no tienes un bote de lujo, pero tienes acceso a él y a todo lo que puedas necesitar o querer. The only thing you own is the paintings you make or the sculptures you shape, but you're not allowed, you don't sell them to other people because there's no money.
You can give them to people you like. Sí. Lo único que realmente es tuyo es las producciones, tus producciones, es decir, obras de arte, esculturas, lo que tú mismo hagas, pero igual pues no tiene sentido venderlo porque no hay un sistema monetario. Pero lo que sí puedes hacer es si quieres regalarlo a otras personas. That's the end of prostitution. Ese es el final de la prostitución, el final de las personas vendiendo drogas. It's the end of people selling their voice for toothpaste. Es el final of any kind. El final de las personas vendiendo sus voces para vender pasta de dientes, el final de toda prostitución. Partiendo de la idea que es una ciudad que aparece cuando el dinero muere, ¿cómo va a ser el sistema para que podamos construir esta ciudad? O sea, ¿cómo hacer los domos, los barcos, si ya no va a haber dinero? How would you build new cities? Yeah, she's saying after the collapse, right? After the collapse, how would you build things if everything's destroyed? Okay. I'm sure you know what prefabricated housing means. Él dice que es muy probable que ustedes sepan qué son las casas prefabricadas. We make a double dome and inject concrete into it by pumping systems and produce air bubbles in the middle of the concrete, which is insulation and increases the strength. But we can turn out 1,000 houses a week. Él dice que lo que podemos hacer es hacemos moldes de domos y inyectamos concreto y hacemos pequeños burbujas, espacios para crear habitaciones dentro de los espacios y eso se podrían producir serialmente con una velocidad increíble. The cities you live in today are rat holes. Las ciudades en las que vivimos hoy en día son agujeros de ratas. There will be beautiful gardens all over the place, not just parks. And the whole city is immersed in lovely gardens, and that's inspiring for all people. Habrá jardines hermosos en toda la ciudad, no solo parques, sino jardines por todas partes, y eso es inspirador para todos. Para hacer la ciudad necesitamos una serie de maquinarias, los moldes, las máquinas que inyectan. ¿Cómo vamos a conseguir eso? ¿Va a ser una donación mundial? ¿Cada país va a donar una parte para poder fabricarlo? Porque obviamente no se va a poder comprar nada si el sistema ya cayó. If the United States had all the money in the world and no resources, there'd be nothing but riots. It isn't money that people need. It's resources. Si Estados Unidos tuviera todo el dinero del mundo, pero nada de recursos, no podría hacer nada. Entonces no es dinero lo que las personas necesitan, sino recursos. Do you understand that? Sí. Money is nothing. It represents nothing. El dinero no es nada, no representa nada. It is really an interference factor. Es simplemente un factor de interferencia, solo interfiere. No girl marries a guy because he's rich anymore. No rich man marries a girl because she's rich. The whole money system corrupts most people. En el futuro ninguna niña se va a casar con un hombre por su dinero, ni un hombre con una mujer por su dinero. Todo el sistema está muy corrupto. Hello. First of all, I would like to thank you for this amazing conference you're giving here. And I would like to ask 2 questions. First of all, can you hear me well? Yeah. Okay. First of all, I would like to ask you if you have an architectural model designed for interterrestrial life. ¿Para qué? Bueno, quiero saber si tú tienes un diseño para la vida afuera del planeta, como en otros planetas o en el espacio, ¿cómo haces? Have you made designs for other planets outside the Earth, for the space or something? Have you designed for other planets? No, I'd like to clean up this one first. Él dice, no, él preferiría limpiar este planeta primero. Y luego, sí, empezar un programa espacial. The reason I'm against a space program. La razón por la cual está en contra de esos programas espaciales. If any single nation goes out there, sooner or later there'll be nuclear weapons going around. Es porque si alguna nación logra salir allá afuera, tarde o temprano va a empezar a haber guerras nucleares. Only when the world learns to live together in peace, let's all go out on a joint venture.
Sí, solo And I'm cuando, afraid of men's stupidity today. solo cuando el mundo pueda trabajar junto, aprenda a trabajar junto, podremos unirnos y ahí sí salir a explorar. Pero Jack dice que siente miedo por la estupidez humana. Let me give you a brief idea of what the Venus Project will do. Te va a dar una idea muy breve de lo que sería de lo que haría el proyecto Venus. There are many signs on the road that say drive carefully, slippery when wet. Hay We mu- would make the roads put abrasive in so it's not slippery when wet. Hoy en día en las vías, en las carreteras, hay señales de tránsito que dicen piso resbaloso, cuidado, frene. En el proyecto Venus lo que sería poner abrasivos en la carretera y quitar todos esos signos. We have signs today, drive carefully, school children crossing. Tenem- We will have, when the school kid crosses, press a button, the pavement turns up like that, so no car can hit a kid. Sí, actualmente tenemos avisos que dice cuidado, niños en la vía. En el proyecto Venus lo que tendremos es que un niño cuando va a cruzar la calle espiche un botón y literalmente el pavimento se levanta para evitar que nadie pueda atropellar a ningún niño. Some stupid president's wife put a sign out there saying no to drugs. You have to be a pinhead to do that. Sí, ya les As long contamos as sobre there's la money in anécdota. drugs, they're going to sell drugs. Take away money, the problem's over. Sí, no sirve de nada decirle a las personas no compren drogas o no vendan drogas. Mientras siga haciendo buen negocio lo van a seguir haciendo. ¿Aló? Y la segunda pregunta es si ellos tienen un modelo de estudio diseñado que se pueda seguir en las universidades o que puedan seguir las personas que están interesadas en aprender más. Yes, the book is called The Best That Money Can't Buy. Sí, es un libro que It's ellos a city, escribieron. A World Without Money. And it gives you all the conditions that shape human behavior. It goes through all of that. If you're really interested, look at our website, thevenusproject.com. Entonces tienen un libro que se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar y ahí describe con detalle cómo es que podemos evitar estos comportamientos y las causas de estos comportamientos, como que puede servir como una guía. We are continuously making new books, new videos, DVDs, CDs. Jackie y Roxanne continuamente están creando nuevos libros, videos y material para compartir. And now, all over the world, people are also putting out different media about this direction. Sí, y ahora en este momento personas en todo el mundo están también creando su propio material sobre esta dirección. There are also several new movies coming out. También hay varias películas que van a salir pronto. ¿Sí? ¿Quién más? Hola. Sonia. ¿Sonia? Daniel, Sonia, Ricardo, Hi. Juan Pablo. Jacques? ¿Acá? Sí, yo. I actually have a few things to say. First of all, I could understand the Addendum movie and the Zeitgeist project, and then I think it would be great if people would hear about it more often. And I was really excited when I heard that you were coming to Colombia and you're coming here. I study in the university that's across the street. And then when I came here, I figured out I was going to invite a whole bunch of people that I wanted, and I keep telling them about the video and making them watch it and getting them interested. And then I see the price on the ticket to come here, and it's 45,000 pesos, which is like what a normal student spends in a week. So I'm thinking here, the idea is great. The whole Zeitgeist movement inspired me since the day I saw it. That's a very good question. So you want to know why and I'm thinking, why do we charge admission? Would we pay and so why much do we money? And I sell the really book? was excited to come and see you, so I paid it, which made me contradict myself because we're trying to talk Sí. here about the way. Jack, quiero responder tu pregunta. Okay, Go no ahead. question. We have about 22 and a half acres with 10 buildings, which Roxanne and I paid for. And we're doing research in all those buildings to make the world a better place. Ellos en I Florida. think it would be fair if we made tapes and you helped us. Sí, él dice Don't que put it all on us. No, I'm not attacking. I was just really wondering, and actually I asked it in the Facebook page. Okay, I can who help was- you with that. Who was For the trying- last 33 years,
Jacques and I have been working on this project with no recognition, with no outside funding whatsoever. We each carried outside jobs in order to buy the land, make the 10 buildings for the research center, not for ourselves. Everything we do there is to get these ideas across. We work all the time on this now, since I lost my job. And so we have put all our funding into it. We still live in the monetary system. As I said, I lost my job, so we never asked for things before, but now we are going around on this world lecture tour to get the word out and so we can keep our research center. We do charge for the books because we pay for them. We print them. We don't have a publisher printing them. We make our own models. For 25 years, we made the models. We built the buildings ourselves. I did all the cement work. And so I look at somebody buying the book or buying the ticket here as their contribution to this direction, because we need help with it. I'm sorry, I really didn't want to attack or... Yeah, we're sorry about that, but we live in the monetary system. Because the thing is that I really wanted to bring people to get interested in communicating. Then if you could tell those other people who couldn't make it, we also have a lot on the website that's for free. We give away books, we give away videos when people can't afford it. The first time I saw the video, it was on YouTube, and I thought it was incredible. You could just watch it without downloading, without having to be in a specific place to watch things. Like from Colombia, you can't watch things that are published in the United States. Oh, our book is for free on the internet, it was really too. Great. I mean, that's fine. We sell it for those who want to buy it, but it's also out there for free, which is great. Like a comment Everything we have that we sell is out there for free. That's the nature of what's happening, which is fine. We really like that also. Lo que está explicando Roxanne es que pues ellos llevan muchos años trabajando en esta dirección, aportando de su propio bolsillo, de sus propios esfuerzos. Incluso han tenido que trabajar para poder como sostenerlo. Actualmente tienen una propiedad en Venice, Florida, que ellos mismos han pagado de 22 acres. Pues, si ustedes tienen la relación es bastante grande, con 10 edificios que también ellos han construido ellos mismos. Y pues ellos tienen que pagar de alguna forma por eso. Entonces, la pregunta que ella hacía es, ¿por qué cobrar por la conferencia? Entonces, la respuesta... No era tanto de por qué cobrar, porque yo entendía ¿Sí? por qué tenían ¿No era esa la pregunta, perdóname? Sí, the question was that you were charging. It's just that I wanted to know if Es que you no were te escucho muy bien. charging or was it like another place, because that's what got me confused. What was the I'm not like... I just wanted to know what the money was for. I wasn't attacking now, you just ¿Quieres answered my hacer la question. pregunta en español? What is the question then? I don't understand. Es que no se escucha muy bien. O sea, yo solamente como que les estaba Maybe diciendo we can que había... get in there, move the chairs so que we la can be idea de close. Zeitgeist es muy chévere Sí. y interesa a muchas personas. Let's move so Pero we can digamos be en los closer. Andes nadie lo conoce, muy poca gente. Y yo trato de hablarles y no sabían. Y cuando les dije que venía Jacques Fresco, yo estaba súper emocionada. Y cuando vi el precio de la boleta, pues todo el mundo me dijo como, no, pues vete sola. Entonces es muy difícil tratar de comunicarle a la gente, especialmente en una oportunidad tan chévere que es como que vengan a Colombia y no poder y que casi todo el auditorio esté vacío, y sé que es porque el precio de la boleta estaba muy cara. Y yo entiendo, yo solo quería saber era para quién era. Sorry, I just wanted to say one more thing. I really didn't want to offend any of you. I really do respect a lot. And since the day I saw the video... We can't hear what you're saying. I just wanted to say that I wasn't trying to offend anything. I really do admire and respect everything that I've seen in the videos and you do. I was just really excited, and I wanted to make people hear it from yourselves, because it's different when I just say it. And I just kind of felt a little bit disappointed because, well, they're students and they couldn't afford it. So that's why I was just Yo te puedo responder a la pregunta. Yo estuve tratando de ayudando en la organización para organizar el evento, y muchas veces nosotros como estudiantes o como personas normales asistimos a los eventos y de pronto estamos acostumbrados a que sean gratuitos. De pronto no sabemos que existen muchos costos detrás, ocultos. Déjame responderte. Entonces, lo que yo te diría es, la próxima vez que lo hagamos, lo vamos a hacer con más tiempo y va a ser gratis para las personas. Sí, o tal vez no tan caro, porque es que mira todo el espacio que hay.
Espera. Es que mira el espacio. Hola. Sí, de hecho, Jack y Roxanne dicen que están de acuerdo, que sí, ojalá hubiera podido ser sin costo. We're stuck in the same society that you are. We put up all the money for traveling to these lectures, and we're paying for the hotel. We got 2 days, which was really wonderful, from the university, and I know the university put this venue up, you know, helped with this. But we are paying for traveling business class and first class, because Jacques has to travel that way. We're paying for the venues. We're paying for the hotel. We're trying to get the word out, and we're trying to keep the resource center. We don't like this system either, so we're working and doing whatever we can between two systems to try and get this word out so people can work towards something else. We are prostitutes in this system as well, just like everyone else. That's all I can tell you. I don't like it either. And in many areas, we're giving free lectures as we go. We didn't do that here. Hola. Acá. Hola. Pues primero que todo, bienvenidos a Colombia, Bogotá. Los estábamos esperando hace mucho tiempo. Estamos muy agradecidos de que estén acá y que puedan escuchar estas preguntas. Mi pregunta es la siguiente. Al principio del video se estaba hablando que para construir estas ciudades teníamos que olvidar las que ya tenemos. Mi pregunta pues se divide en dos partes. Aquí en Latinoamérica, no sé, en otras partes del mundo, se está hablando mucho de la ecoaldea. Como estructura para el proyecto Venus, ¿qué tan importante es? Y la segunda pregunta es, ¿en dónde están los espacios para construir las otras ciudades? Where would you build the new cities? And he's saying that here in Latin America there are a lot of small villages that they are trying to be sustainable, just as Gaviotas is, but they're trying to make it like small, local. So he's asking, where would you build the new cities? And what would you say about this tendency? We would build the new cities wherever any government says build it. Any group of people, from Haiti, anywhere, Africa, we build it anywhere. We have no loyalty to any one country. Él dice que My religion is the earth and everyone on it. Él dice que las ciudades se podrían construir en cualquier país que presente su apoyo. Si los políticos prestan su apoyo o cualquier grupo que preste su apoyo, realmente no importa, que ellos no guardan ninguna lealtad especial a ningún país ni nada, simplemente donde se pueda implementar, ahí quisieran hacerlo. Jack dice que él es como un ciudadano del mundo, que su nación es el mundo. Many people... Contesta, pero me surge otra pregunta a raíz de eso. Digamos en la parte de territorio, es decir, como tú te das cuenta, Bogotá es una ciudad entre montañas. ¿Eso afectaría de pronto en la evolución, en la construcción de esta ciudad? Well, it'd be more efficient to build cities in the flat areas, to level the old cities and keep some of them as museum cities to show the kids of the future how people used to live. And they're very offensive. All the cities today require a lot of energy. Each building is a different size. Sí, él dice que pues sería más fácil construirlas en una zona plana, que incluso algunas de las ciudades que hay se pueden como limpiar y construir ahí, y algunas de las otras ciudades que quedan se pueden dejar como museos, simplemente para que las personas puedan ver cómo era antes. You know, Larry King once said to me, "What do you think of Christianity?" I said, "When are they putting it into practice?" Larry King una vez en el show de Larry King le preguntó a Jack qué pensaba sobre la cristiandad, sobre los cristianos, y Jack le dijo, me parece excelente idea, ¿cuándo la vamos a poner en práctica? We think that the Venus Project
is taking all religious teachings and putting them into a way of life. Jack dice que lo que ellos piensan es que el proyecto Venus de hecho está tomando todos los entendimientos religiosos y poniéndolos en práctica. Oye, perdón. Today religion is a verbal hobby. Yo creo que sigamos. Sí, es que habían dos preguntas, pues la segunda fue la contestada, que muchas gracias. La primera era, por ejemplo, lo que hablábamos de las ecoaldeas aquí, como estructura, ¿qué tan importante es para el proyecto Venus? Es decir, el hecho de que ya haya tiendas de trueque en Colombia, ¿es un avance o simplemente sigue siendo comercialización? ¿O qué punto de vista tienes ante eso? Build a little sustainable community. Will it work? Sí, él dice, When te va a the responder a la system- pregunta, construir una pequeña ciudad autosostenible, es la pregunta, él te va a responder. The reason why it won't work La razón por la que no is funcionaría es when the system collapses que cuando el totally, sistema colapse and you try to build a little sustainable community y tú where tienes you tu grow pequeña your own comunidad food, sostenible, que crías tu and you propia comida cooperate, y cooperas, the unemployed will invade your community. todos los if desempleados you van a have llegar a plants and invadir tu food. comunidad. You can no longer hide and keep it to yourself. Either you teach the world to live together in harmony or you're going to have trouble. All this patchwork doesn't work. Ya no se puede vivir aislado y separado. Necesariamente tenemos que enseñarle al mundo a vivir juntos o vamos a tener problemas. I wish that would work. Ojalá but que it eso doesn't. funcionara. When I was a kid, I read a book called 125 Utopias and Why They Failed. Cuando Jack era joven, leyó un libro que se llamaba Mil y un Utopías y por qué no funcionaron. The kind of books I read is Why Buildings Fall Down and El tipo de libros pumping- que Jack lee es por qué los edificios se caen and pumping animals to grow faster so you can sell them faster, and that produces cells that divide faster. That's cancer. sí. And cigarettes. If your nation loved you, you couldn't buy cigarettes. They all produce cancer. Él dice que en la actualidad bombean a los animales, los inyectan para que crezcan más rápido, entonces producen células que se duplican más rápido y eso crea cáncer. And that goes for whiskey, beer, and all that. The government makes a lot of money. That means they don't care for you. Y el They dinero- outsource. That means they don't care for you. Sí, y las naciones nos venden whiskies y tragos y cigarrillos sabiendo que nos hacen daño. Si la nación le importáramos, no vendería nada de eso. Ellos hacen mucho dinero de eso. Hola. Sí. Hola. No, es que ya teníamos una lista. Sí. Sí, sigamos. He can yell out his question. Sí, creo que escuchando podemos la hablar, lista. los escuchamos. Sí. He's saying every new society has its own problems. Every new society has its own problems. He's saying so he says a society that depends on machines will be dependent on machines. He sees that as a problem. Do you want to turn off all the electric lights and turn off all the machines? If you turn off the electric lights in California, all the food will spoil. And all the refrigerators from LA to San Francisco. We Él dice- now depend on power. Él dice que de hecho actualmente ya dependemos de la energía. Si tú pudieras repentinamente apagar toda la energía en California, toda la comida se dañaría, porque dependemos activamente de esa energía. A lot of people don't want to ¿Cuál es la depend. pregunta? A lot of people don't want to depend on technology. Ujú. Ah, okay. So have you thought about the possibility of machines failing? Yes. How many of you here flew in an airplane? Él dice, sí, se That ha means you pensado en trust eso. your life to a machine. ¿Cuántos Now, de ustedes men han volado en together- un avión? Ya le han men- confiado su vida a una máquina. Remember this, that it isn't machines that kill people, it's people that drop bombs over cities.
It's people that pollute the earth. It's people that are serial killers. Recuerden siempre que no son las máquinas las que matan a la gente, son las personas las que botan las bombas, las que llenan de polución el ambiente. I never heard of a guided missile killing a person without some jackass controlling it. Jack nunca ha escuchado sobre un misil que mate a una persona sin que haya un tonto manejándolo. What if people don't want to join? There are people called Amish people. They believe in a certain religion and they don't want to live in our community. Hay personas que se llaman Amish, que tienen su propia religión y probablemente no quisieran unirse a esta comunidad. So we will help them build their village, whatever they want, free of charge, and make the buildings fireproof. But if they say, I love wood, Entonces lo que queremos sería ayudarlos a construir sus propios edificios de la forma en que les gusten, pero entonces los haremos a prueba de fuego. Pero si ellos dicen que les gusta la madera, if they say, I like wood, then you're responsible if it burns. si ellos dicen que les gusta la madera, ellos van a ser responsables We're porque not se your incendie. enemy. We don't want to kill anybody. Sí, creo que la respuesta de Jack era, si ellos quieren hacer un proyecto diferente, como que se les va a ayudar a hacerlo, se les va a dar todo sin ningún costo, gratis, pero se les va a proponer formas eficientes de hacerlo, pero si ellos no quieren esas formas eficientes, si quieren sus propias formas de hacerlo, ellos van a ser responsables de sus propios fracasos. Sí. Hola. Daniel, Sonia, Ricardo, Juan Pablo, Oscar. ¿Dónde? Creo que podemos hacerlo así, hablar. Dale. Bueno, como primera instancia quisiera felicitar a las dos personajes que están allí por dedicar su vida a pensar diferente. Eso nomás radica en un cambio completo hacia nuestra forma de vivir. Bueno, mi pregunta es acerca de lo siguiente. Yo he entendido Zeitgeist y el proyecto Venus como, o sea, ¿qué puedo hacer respecto a eso? Puedo cambiar muchas cosas de mí mismo y creo que no debemos esperar a que los dirigentes nos cambien a nosotros, ¿sí? Esperar algo de ellos, sino que si todo el mundo cambiara, pues podría ser diferente. Ese es el enfoque que quiere hacer el proyecto de Venus y Zeitgeist acerca del cambio individual, o realmente sí hay un plan concreto hacia la clase dirigente que en el corto, mediano y largo plazo no tiene en su cabeza pensar en recursos. These don't work too good, so I have to. Yeah. He's saying, does the Venus Project have some kind of plan to get involved, like corporations, government, or is it just with people? He wants to know. Well, the Venus Project has lists of materials, geologists, physicists, structural engineers, aeronautical engineers. They're all given assignments. The assignments are based on human need. We do a survey first of the earth. How many cases of cystic fibrosis, heart disease, how much materials we have. Yes. Jack dice que lo que el proyecto Venus hará es tiene como una lista del tipo de cosas que se necesitan según los objetivos sociales, colectivos. Entonces se necesitan específicamente gente en campos de geología, en campos específicos para poder hacer cosas específicas. We don't make decisions. It's the conditions of the earth and people that enable us to make decisions. Entonces en el proyecto Venus no se toman decisiones, simplemente se llega a ellas por medio del estudio de las condiciones. Okay. Sí, y que ya serían 10 minutos de las últimas preguntas porque nos tenemos que ir y entregar el auditorio. Sí, nos queda creo que poquito tiempo, entonces 10 minutos de hecho. Entonces, tal vez las últimas preguntas. We have just 10 minutes left. We have 10 minutes Buenas tardes, left. yo.
Creo que el sueño del proyecto Venus, como dice Jack, no es una utopía, yo también lo creo que no es una utopía, pero es un proyecto a tan largo plazo que yo creo que tal vez ninguno de los que estamos acá lo podemos alcanzar a ver. ¿Ustedes han pensado de pronto alguna solución, pero a una escala más pequeña que podamos, como no sé, convocar a la gente que quiera, que conozca, y irnos a vivir a una playa y hacer nuestra ciudad y como enseñar con el ejemplo? Saying the Venus project is not going to happen in my lifetime. So, what can I do right now? Can I build something for me? Well, you've been working all your life studying that the Venus Project will not work. There are many scientists that wrote Why Man Can't Fly, but the Wright brothers never read that book. había muchos científicos en algún momento que estaban escribiendo sobre cómo era el ser humano no podía volar, sobre cómo era imposible que el hombre volara, pero parece que los hermanos Wright, que inventaron la aviación, no leyeron esos libros. It depends on what you do. I have very little power. Realmente depende en lo que nosotros hagamos. If we don't accept responsibility for our own future, others will do our thinking for us. Si nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad de nuestro propio futuro, otros van a pensar por nosotros. It's called fascism. Se llama fascismo. During my lifetime, I've seen the Soviet Union rise and fall. Durante el transcurso de la vida de Roxanne, ella ha visto a la Unión Soviética surgir y colapsar. Well, thank you all for coming. And Muchas we just gracias a did the todos. best we know how. Ay, un momentito. Thanks again. No han pasado 10 minutos. And I know that you will. Un segundo. Vamos a apoderarnos de un café cercano, entonces los que quieran ir para poder hablar, interactuar, vámonos. I've got a solution, not a question, okay? The point is, for a kind of country like this, Tenemos que cuidar sus micrófonos. ¿Se los puedes entregar por allá a la gente allá? ¿Qué más? Entonces, ¿qué tal te parece, Cher? ¿Qué más? Yo planeo irme a donde vayan. No. Te amo. Hola Rafa. Marica, yo quería preguntar, ¿qué vas? ¿Cómo estás? Qué bueno verte por acá, me pareció bueno verlos por acá. ¿Qué les pareció? Siento que la traducción está un poco más... No, un poco. ¿Viste dónde está Clarita con el otro micrófono? No, acá micrófono. está. Buenas.